¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 102 Televisión, bienvenidos al Punto de Sal, este programa sobre la actividad política de nuestra región que inauguramos. No me gusta la palabra éxito ni fracaso porque todo es relativo, pero la semana pasada sí es cierto que el programa ha tenido cierta repercusión, sobre todo entre algunas personas que me mandaron algún mensaje, tampoco muchas, no somos tan soberbios, era nuestro primer programa, esto va poco a poco. Pero sí es verdad que hemos recibido algún mensaje esta semana de, bueno, parecen amigos de aquella que se llamaba la Yoli y ahora es doña Yolanda. Ya saben, sacamos al azar un nombre de un político e hicimos un pequeño análisis, yo di mi opinión, la repito, no tengo ningún problema, me parece una persona absolutamente vacía de contenido. Podéis seguir insultándome, no pasa nada. Y bueno, pues sí que ha tenido una cierta repercusión el programa. Seguimos hoy. Con Al Punto de Sal, con un nuevo invitado que le presentaremos inmediatamente para que nos cuente su vida y su trayectoria, y al que también apretaremos un poquito para que nos dé explicaciones sobre su no solo trayectoria política, sino sobre opiniones que ha vertido como portavoz que es de un partido político durante los últimos tiempos. Está con nosotros, como siempre, colaborando Quique Bordaliza. Buenos días. Buenos días por la mañana, buenos entre comillas, pero oye, es lo que toca en otoño. Llevas en política, no sé, 40 años y en el primer programa a mí me ponen como un trapo y todo el mundo dice que tú eres el moderado, cuando yo siempre presumo de ser una persona centrada, que contrario a los extremos, y tienes que dar un poco de caña, ¿eh? El centro soy yo. Eso tú lo sabes, que el centro soy yo. En España, ¿no? En España y parte del extranjero. Muy bien, muy bien. Vamos ya a presentar a nuestro invitado. Ya saben, la semana pasada estuvo con nosotros María José González Revuelta, la presidenta del Parlamento, en calidad de tal, para presentar el programa y para dar un avance de lo que queríamos hacer. Y a partir de hoy ya mismo empezamos con representantes políticos y empezamos por orden en función de la representación parlamentaria. Hoy tenemos con nosotros a Juan José Alonso, portavoz del Partido Popular. Buenos días. Hola, buenos días. No sé si sabes lo que te espera. Bueno, ni siquiera nosotros sabemos lo que nos espera. Ya te hemos dicho que queremos algo informal, pero es verdad que también hablaremos de política. Bueno, nosotros queremos siempre hacer una semblanza personal, lo decimos siempre de nuestros invitados, por lo tanto, todo tuyo. ¿Quién es Juanjo Alonso? ¿De dónde viene? ¿Cómo empezó su trayectoria política? Bueno, me cuesta mucho todavía, a pesar de ser el portavoz parlamentario, descubrirme como en mi parte personal, ¿no? Mi intimidad, ¿no? La parte pública me conocen. Los que me conocen saben quién soy, pero para el que no me conoce, pues soy Juan José Alonso Venero, natural de Escalante, nacido en Escalante, y he desarrollado mi vida profesional fuera de la política, en el ámbito de la política. Empecé a trabajar en el año 98 en una empresa privada de ámbito nacional en Cantabria. Siempre desarrollé mi actividad profesional en Cantabria. Hice económicas y empresariales en la Universidad de Cantabria y empecé a trabajar en el año 98 en esta empresa. Mis últimos 6 años he estado en una empresa de gestión de residuos en Torrelavega, en la comarca del Besaya, hasta que, por las circunstancias y mi cargo de diputado y de portavoz en el Parlamento, pues exigía una dedicación exclusiva y por lo tanto tenía la excedencia en la empresa, en mi ámbito personal. Casado, tengo un hijo, unos padres estupendos que me apoyan, mis hermanas y mis amigos. Tengo mucha vida fuera de la política porque sí que efectivamente, a pesar de haber sido alcalde de mi pueblo, cosa que estoy tremendamente orgullosa, del año 11 al 19, 2 legislaturas con una mayoría absoluta que me llena de orgullo decirlo, y bueno, pues un trabajo muy importante en un municipio pequeño, en una zona de la Cantabria Oriental, en el entorno de las marismas de Santo Doña Victoria Joyén, en el Parque Natural, una zona privilegiada y un pueblo, bueno, pues al que le debo todo y al que estoy unido desde que nací. Queríamos, lo hemos dicho, presentar a Juanjo, luego hablaremos con Juan José Alonso, ya el portavoz. Me voy a poner las gafas porque tengo aquí una batería de preguntas para ti. Vamos a ver. Preguntas rápidas, ¿vale? Tú contesta lo que quieras. Bueno, pues para dar un poco una semblanza y para que ya Quique dé la primera opinión, a ver cómo ve a nuestro portavoz parlamentario. ¿Cuál es el peor mal de este tiempo?
Bueno, un mal que afecta para mí, y lo he considerado siempre así, tanto en mi vida personal, profesional como en la política, pero es algo endémico, que es la hipocresía. La hipocresía es lo que menos soporto en la vida, porque la discrepancia, evidentemente, la puedo entender, no compartir, pero puedo tener un debate franco. Lo que no me gusta es la hipocresía. Decir una cosa y hacer la contraria a sabiendas, porque alguien se puede equivocar, eso es un error. Pero el ejercicio de hipocresía política, en este caso, de algunos, es realmente lo que más me molesta. Pero me molesta en todos los ámbitos de la vida, como digo. ¿La canción de tu vida? La canción de mi vida. Esto no lo tengo preparado, ¿ves? Como esto es absoluto directo. No tengo una canción especial. Me gusta la música de los 80 a los 90, el pop español me gusta mucho. Música, melodía sencilla. No tengo una canción especial. Solo, bueno, una especial, por un momento muy especial, una de Ana Gabriel, que bailo siempre con mi mujer, y la suelo pedir, aunque sea un poco antigua, pero me gusta mucho. Bueno, ya es una... Sí. Es romántico. De momento ya sabemos que es romántico el... Enamorarlo de mi mujer. Bien, bueno, es muy importante. ¿Tu peor pesadilla? Mi peor pesadilla, que le pase algo a las personas que quiero. Sí. ¿Tu mayor acierto? Así, a bote pronto. Mi mayor acierto. ¿Político o personal? Elige. ¿O los dos? Pues mi mayor acierto es haber conocido a mi mujer y tener el hijo que tenemos. Yo creo que es lo más importante que he hecho en mi vida. Y en el plano político, comprometerme desde los 19 años con un proyecto, que era el del Partido Popular, como militante de base, que sin saber realmente una proyección de carrera política, digámoslo así, en el que al final sí que represento a un partido en el que estoy tremendamente orgulloso, pese a los altibajos que se viven en la vida, ¿no? Como en todas las circunstancias, de pertenecer a este partido. Y sí me siento orgulloso del granito de arena que he aportado en cada momento y lo que me toca hacer en cada momento, y creo que razonablemente bien. Un paisaje, ¿nos vamos a Escalante o tienes algún paisaje ahí en tu imaginario que se te viene a veces a la cabeza como algo idílico? Bueno, a mí me encanta Escalante, en concreto una visión del pueblo que es desde la Pica, Noval, que ves todo el pueblo a la ladera del monte, y enfrente tenemos Montiano. Esa es la imagen más bonita y que me recuerda, porque puedes ir a muchos países del mundo, a mí me gusta mucho viajar, siempre me gusta España, pero me gusta mucho conocer el mundo. Sí, eso es de los hobbies que tengo, eso sí, viajar, conocer paisajes, culturas, gastronomía, pero en mi memoria siempre tengo esa foto de Escalante, porque es el paisaje con el que he crecido y en el que he vivido, y además el que me gusta. ¿Un sueño realizado? Volvemos quizás a lo de antes, ¿no? Un sueño realizado, haber formado una familia, es un sueño realizado, no un sueño, pero vivo en ese sueño, y también estoy en un momento de satisfacción personal, porque el esfuerzo y el trabajo en el grupo parlamentario, un esfuerzo y una dedicación exclusiva, intensa, pero satisfactoria, pese a los momentos que se pueden vivir, ¿no? Pero razonablemente satisfecho. O sea que sí, el trabajar por Cantabria y por los ciudadanos, pues es una vocación que he tenido siempre, servicio público, y me gusta, y lo hago como mejor sé hacerlo. Uno sin realizar. ¿Político o personal? ¿Qué te falta a nivel personal o te gustaría, y a nivel político? Bueno. No, tengo una vida bastante corriente, se podría decir, ni con grandes expectativas, no soy de celebraciones de los éxitos eufóricos ni de los fracasos derrotistas, ¿no? Creo que soy bastante lineal, si se puede decir, y como digo, no tengo ningún sueño pendiente de cumplir, bueno, más allá de poder tener más tiempo libre y viajar, podría decir, pero bueno, eso como el sueño, siempre nos falta tiempo para viajar, pues para leer algo más, recuperar la lectura, no solo informes, sino literatura, que me gusta, ¿no? Entonces últimamente no leo lo que solía leer. Un poco más de tiempo, pero
lo voy a aplazar porque también la dedicación en la que tengo ahora mismo pues me satisface completamente. Un color. Azul. Un olor. Un olor. La hierba recién segada. Anda. Me gusta mucho la hierba Eso lo recién recuerdo. segada. ¿De qué se arrepiente Juanjo Alonso? Me arrepiento, bueno, puedes sonar presuntuoso, pero arrepentirme no. Mejoraría cuestiones con la experiencia, sí. No tengo. He cometido errores, sin duda, y el aprendizaje te hace no, pero arrepentirte, en aquel momento cuando tomé las decisiones o realicé esas, me hice convencido de que estaba bien, me di cuenta después que no fue la mejor decisión, pero no tengo todavía ningún arrepentimiento que me cargue la conciencia y me quite el sueño, no. Un amigo, el primero que se te venga a la cabeza. Ángel. ¿Una película? El paciente inglés. Un libro. Los pilares de la tierra. Anda. Bueno, coincidimos en cositas. Bueno, luego nos No cuentas. sé si es bueno. Sí. ¿Cuál es la mayor virtud de Juanjo Alonso? Tampoco quiero que parezcas presuntuoso como tú has dicho, ¿no? Pero Sí, tú mismo, ¿qué? No sé, la constancia, el trabajo. Creo, no sé si es una virtud o un defecto. Empatía. Y digo defecto a veces porque intento ponerme en el lugar del otro, a veces en exceso. No sabría decirlo, tendría que decirlo quien me conoce. Quien me conoce en mi círculo personal, pues tendré muchos defectos, sin duda, ¿no? Caprichoso, sí lo soy un poco caprichoso, pero sí soy trabajador, soy tenaz, soy constante, soy fiel. Bueno, principios que yo creo que me han dado mis padres y mi educación, y de respetar a la sociedad, respetar todas las opiniones, aunque no las compartamos, cada uno puede opinar. Eso sí, ser muy exigente con la libertad de expresión, la que yo ejerzo, pero que la ejerzan sobre mí también. Entonces, en eso soy inflexible. Todo el mundo puede decir lo que sea, pero yo también. Entonces, la libertad de expresión yo la ejerzo porque lo admito, pero lo que no tolero es que nadie me limite en mi libertad de expresión. La siguiente es fácil. Bueno, pues igual hay que elegir entre dos, no sé cuál te tirará más. Una bandera. Bueno, sin duda la española. La bandera de España es mi bandera. Y luego tengo otras muchas más porque soy profundamente cántabro. Como digo, he nacido en Cantabria, he vivido y desarrollado mi proyecto vital en Cantabria. Quiero y sigo viviendo en Cantabria, pese a circunstancias profesionales que me podían haber llevado fuera de Cantabria, pues siempre las rechacé, también es verdad, porque tenía otra oportunidad de quedarme en Cantabria, ¿no? Pero me gusta mi tierra, pero sin duda si tengo que elegir una bandera es la bandera de España. ¿Un lema? No soy de lemas, no. Trabaja, tener la conciencia limpia y ser honrado. Pero no es un lema, es una forma de vida. Esta noche te vas a ir a tomar unas cañas. Tienes que llevar obligatoriamente a un político español. ¿A quién llamarías? Pues no he tomado cañas con el presidente Feijóo y sí me gustaría. Porque con otros políticos de Cantabria las he tomado, no muchas porque no soy de muchas cañas, pero sí he tomado cañas con los de Cantabria, prácticamente con el de mi grupo, con todos, evidentemente. ¿Hay alguno con el que no irías a tomar una caña? ¿Te negarías? De mi grupo con todos, no tengo ningún problema. Y de la oposición o de ámbito nacional, cañas en el sentido de ocio, pues hay gente con la que no iría, porque no la conozco. De trabajo con cualquiera, aunque luego no estuviéramos de acuerdo, pero por ocio no sabría decir, pero hay gente que no me motiva nada porque su imagen, como ocio, quiero decir, no me identifico y no creo que tenga mucho tiempo en común en compartir temas comunes para pasar un rato de ocio, como una reunión de trabajo con cualquiera, no tengo problema. ¿Rolling o Beatles? De hecho que soy más del pop español, de los 80 a los 90. Lo eliges.
El viso Julio Iglesias. No es tu estilo. No es mi estilo. ¿Lorca o Miguel Hernández? No soy de poesía tampoco, No. Te tenía puesto aquí, pero creo que sobra la pregunta. Sánchez o Feijóo no respondemos, ¿no? Vale. Pero que es Oye. evidente para mí, para y la mayoría de los españoles, y para la mayoría de los españoles. Puedes no contestar si quieres a esta pregunta, pero yo te lo voy a hacer. Vamos a intentarlo todo. Te vas de vacaciones, tienes que elegir obligatoriamente a un acompañante y solo tienes dos, Revilla o Zuloaga. Paso palabra. ¿Vox o Podemos? Pues ninguno de los dos tienen el proyecto político que España necesita. Por lo tanto, con ninguno de los dos, evidentemente, hay unos aspectos que con los de Vox se podrían compartir, algunos aspectos, pero la política del Partido Popular es una política mucho más transversal, mucho más abierta y que pretende gobernar a 50 millones de españoles, que es lo que se espera de un político, y por lo tanto las posiciones más alejadas de lo que la mayoría de los españoles pueden compartir se alejan de lo que yo pienso de la política, aunque indudablemente hay aspectos con Vox que los compartimos. De hecho en el Parlamento lo vemos, que se aprueban algunas cuestiones de forma conjunta. Vox vota con el PSOE también muchas veces, lo que tampoco a nadie puede sorprenderle, y vota con el PRC, por lo tanto tampoco es una exclusiva esa relación con el Partido Popular. En el Parlamento lo vemos todos los lunes. Una palabra y una contestación rápida, lo primero que se te ocurra. Constitución. Derechos. Democracia. Libertad. Populismo. Engaño. Lleva rápido, ¿eh? Revilla. Publicidad. Corrupción. Negativo, es decir, enfermedad de la sociedad. Porque creo que la corrupción no es solo política, es de la sociedad, que permite que los políticos sean corruptos. Estoy de acuerdo. Yo siempre le decía a un amigo que el número de políticos corruptos es el mismo que en porcentaje que el que hay en la sociedad. Porque los políticos no dejan de salir de una sociedad y en función de los valores o de el nivel de ética que establezcas en tu entorno es el que vas a ejercer en tu trabajo, en tu profesión, en tus relaciones familiares, profesionales y en las relaciones políticas. Los políticos no son extraterrestres que vienen de un planeta, no. Es verdad que la política termina en una endogamia porque son 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, donde es verdad que a veces te satura la información, el entorno que te rodea es estrictamente político, oposición a los tuyos, toda la conversación de tus amigos gira al final en torno a temas políticos y puedes, pero lo importante es no perder el contacto con la realidad, que es la que nos da el pulso de la sociedad y la que nos hace trabajar para lo que estamos. Libertad. Bueno, libertad es algo inherente al ser humano. Vivir en libertad es la que todos esperamos y a la que tenemos que proteger. Es un derecho de todos. Cantabria. Rápido. La tierra en la que nací, vivo y en la que quiero morir. Y descansar eternamente mi cuerpo, porque mi alma espero que vaya a otro sitio. Poder. El poder es una forma de ejercer tu compromiso con la sociedad. Dictadura. Represión. Comunismo. Iba a decir asesinato, pero no. Podrías haber dicho lo mismo. Es represión, es asesinato, es represión, pérdida de derechos, aniquilación del individuo. Por último, feminismo. Yo soy profundamente feminista, y que lo entiendan los oyentes, tengo 4 hermanas y soy hijo solo, el único varón. Entiendo el feminismo como lo que he vivido toda mi vida, que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Nunca me he planteado que una mujer es más o menos que yo, y no creo que una mujer tenga que tener una cuota por ser mujer y que un hombre tenga que tener más poder por ser hombre. Creo en la persona independientemente de su género, y eso es el feminismo. Hay quien lo identifica de otra manera o lo define, pero para mí el feminismo sería eso, y por lo tanto
lo digo sin rubor, sí soy feminista, no de esos que salen con la pancarta y que lo utilizan como eslogan y como lema. Quique Ordorica, la primera semblanza de le he escuchado con interés porque no le conocía, no nos conocíamos, y el año pasado yo estuve en la anterior legislatura en el Parlamento y mira, en el último programa me preguntó José Luis qué pensaba del Partido Popular, qué pensaba del Partido Socialista, de cada uno de los partidos que están en el Parlamento. Y sobre el Partido Popular dije que estaba manteniendo un perfil, voy a decir, neutro en el Parlamento. Un perfil, vamos a decir, de apagafuegos, no porque haya fuegos, sino porque vamos a evitar incendios. O sea, un perfil muy plano, muy de, venga, sí que te veo, no soy taurino en absoluto. Yo sí. No soy taurino, sí, pero taurino. sí que te veo porque a veces veo algunas partes de las sesiones parlamentarias porque me interesa. Sí, hasta ahí pases de pecho, pero no sé cómo decirte, manteniendo esa moderación que has dicho al principio, pero más que por moderar, sino por vamos a dejar que esto pase para que no haya líos, ¿no? Tengo la sensación esa. No, yo creo, bueno, puede ser una percepción, pero... Es una percepción, sí, evidentemente tú. Pero yo creo que... Yo sé que metéis a lloras y lo que os pegáis en el Parlamento. No, yo creo que el resultado electoral de esta última legislatura fue claro, porque el Partido Popular sacó 15 diputados de un Parlamento de 35, una mayoría amplia, pero una absoluta mayoría, suficiente para gobernar en solitario, que era el proyecto del Partido Popular. Y eso no te puede aislar de la realidad, y la realidad es que el segundo y el tercer partido casi los doblamos en votos, y el cuarto, que era Vox, pues bueno, y el resto de partidos, de otras opciones, desaparecieron del panorama político. Como he dicho desde el principio, desde la centralidad sin renunciar a los principios, ¿no? El Partido Popular lo que se propuso era gobernar para todos los cántabros, lo mismo que he dicho para todos los españoles, pues evidentemente en Cantabria para todos los cántabros. Y eso te hace que sin perder la esencia, sin renunciar a nada, no puedes imponer tu criterio. Yo creo que falta mucha escucha, mucho diálogo en la política. Estamos acostumbrados a que el que gobierna hace lo que quiere independientemente de lo que haya dicho el otro. No se escucha. Lo primero es escuchar y luego tomar las decisiones. Que escuchar no significa decir lo que te dice el adversario, significa que igual pueden tener algo de razón y se puede llegar a acuerdos más amplios, porque si esos acuerdos están apoyados por la mayoría del Parlamento, es más fácil que esas políticas perduren en el tiempo. Yo no soy de venir a deshacer todo lo que hicieron los otros, salvo lo que hicieron mal, evidentemente, y lo que hicieron razonablemente y que no supone ningún problema de asumir cuestiones que a veces que no son ideológicas, sino simplemente son de gestión. Yo no creo que haya que hacer una enmienda a la totalidad más allá de la que hacen los ciudadanos en cada 4 años. Ya. ¿No habéis estado tentados a gobernar con Vox? Es más sencillo, es decir, tienes la mayoría, ya sabes, la cuestión al final es levantar la mano, ¿no? Y contar. Si fuera por eso, podríamos haber pactado también con el PRC, que tienen más que Vox. También. Entonces, nuestra opción fue desde el principio gobernar en solitario y que ejercía mayor esfuerzo y más trabajo. Lo más cómodo hubiera sido elegir a un socio y tener garantizado todo. Pero eso significaría perder también la posibilidad de llevar a cabo tu programa electoral. Pero si no tienes mayoría es difícil llevar. Por eso tenemos que trabajar y hablar más, porque habrá cuestiones que nuestro programa electoral nos permite negociarlo con un grupo y otras con otro grupo y otros temas con todos los grupos. Entonces no tenemos esa atadura de uno u otro. ¿Es ambigüedad? No, es el uso de una oportunidad que nos han dado los ciudadanos de Cantabria. No, yo soy muy partidario del diálogo, yo creo además que se tienen que dialogar muchísimas cosas, pero sí que es verdad que me sorprendió el que en un momento determinado no hayáis escogido ningún socio para poder tirar adelante los 4 años de legislatura, porque ahora estáis perdiendo alguna mano. Son PNLs que a veces la gente valen para el titular de prensa, porque luego todos sabemos dónde se quedan la mayoría de las PNLs. Eso también lo tiene que saber mucha gente. Sí, y la responsabilidad de la oposición, que muchas veces la iniciativa es simplemente desgastar al gobierno por el titular.
Bueno, no bien, por la efectividad de la medida que han tomado. Siendo conscientes de eso, pues seguimos en el empeño de que las grandes líneas políticas que ha establecido la presidenta Buruaga se han aprobado con uno o con otro, como digo. Es decir, no vamos a renunciar al proyecto del Partido Popular, que era su programa electoral, y evidentemente el tener 15 diputados y no llegar a mayoría nos presenta más problemas. Aspiramos a consolidar una mayoría en Cantabria que nos permita ejercer libremente nuestro programa electoral, pero los números son los que son y, como decía, repito, hay cuestiones que se pueden aprobar con un grupo, con otro, o con los dos, o con los tres, es decir, los cuatro de la Cámara, como ha sido así, pero es verdad que eso exige mucho más trabajo, mucho más dedicación y bueno, pues es el trabajo que hemos comprometido. En la semana pasada, en el análisis de entrada que hacíamos, Quique y yo, no, ya se ha habido María José de los partidos, bueno, la primera fue esa, ¿no? Quique decía que el Partido Popular había puesto en marcha un perfil amable, un perfil bajo. Seguiremos hablando ahora del Partido Popular porque está en el gobierno y porque toca darle un poquito también. Después hablábamos del PRC, la oposición amable. Bueno, yo no diría que es tan amable, perdón. El que sigue los debates parlamentarios y ve la actualidad política, amable no. Yo sí le voy a reconocer al Partido Regionalista, no sé si ha sido secretario general, la responsabilidad que tuvo al permitir un gobierno en solitario del Partido Popular, porque en este caso Vox, tengo que decir a todos los oyentes, porque hay que recordarlo, votó en contra de la investidura, no se abstuvo, votó en contra de la investidura del Partido Popular, y en la investidura del señor Revilla en el PRC, en la pasada legislatura, se abstuvo. Sorprendente también, es decir, para poner las cosas claras. Bueno, y Vox, que los oyentes... Vox sorprende siempre. Entonces, eso es algo que... cuando algún oyente puede tener la intención o la sensación de que el socio natural... No. Las cosas son como son, no como la gente cree que son como son. Y esa es una realidad. Y otro gesto importante, y hay que reconocerlo, del PRC fue el apoyo a unos presupuestos fundamentales para Cantabria, donde hubo una bajada de impuestos que es una propia enmienda a los presupuestos que aprobaba el PRC con el Partido Socialista. Antes se subían todos los impuestos y en la ley de medidas, en el presupuesto que entró en vigor el 1 de enero, por primera vez hubo una rebaja importante, que hay que seguir avanzando en esa reforma fiscal que permita que familias y empresas dispongan de más recursos económicos para que haya un mayor ahorro, mayor inversión y mayor actividad económica. Y eso también tengo que decir que lamentablemente, y lo digo porque así se lo he dicho en el Parlamento y lo he dicho públicamente, lamentablemente Vox también votó en contra. Y la bajada de impuestos, fíjate que yo vengo también de un partido en el que se hablaba de bajada de impuestos, yo siempre entre comillas, pero de bajada de impuestos. Entre comillas, efectivamente. ¿No crees que estamos hablando demasiado de bajada de impuestos y lo que está sucediendo, vamos a enlazar con el tema de la sanidad, ¿no? Igual nos hace falta algo de dinero para poder contratar más médicos, aunque ya sé que es difícil, que las plazas MIR, todas estas historias, pero bueno, los médicos están ahí y unos se van al ¿cómo se llama? Al Servicio Cántabro al Servicio Vasco de Salud, otros se van a Inglaterra, evidentemente, bueno, en el Reino Unido, pues hombre, hay otra situación económica, e incluso algunos iban a Portugal hace unos años, no sé si seguirán yendo o no. ¿No crees que igual hay que empezar ya la balanza, hay que intentar decir, sí, oye, estos gastos, y que a veces ya no es tanto bajar impuestos como hacer ahorros? No. Hablamos, voy a enlazar una cosa, es muy populista, y a mí no me gusta hablar de eso, pero el tema, por ejemplo, la gente, es que hay 1000 asesores, hay 3000 asesores. Yo sé que hay sueldos de asesores que podrían sinceramente cobrar menos. Es a veces el chocolate del loro en algunas cosas, pero si empezamos a quitar algo de muchos sitios, quizás se pueda... Eres economista, mira, y me gusta además saber alguien que sabe mucho más que yo, evidentemente, y que está en la política. Yo creo que es verdad que la opinión pública, ¿no? La conversación de bar es inevitable, ¿no? Lo hemos tratado todos, es como los toros desde la barrera. Aquí, para que nos entienda los toros de la barrera, todo el mundo, hay que arrímate, no, sí, baja tú y arrímate tú. Y el entrenador de fútbol es todo. Son todos los futbolistas, los aficionados al fútbol, son mejor que el entrenador y saben más de fútbol que nadie, ¿no? Y luego el partido es el que hay que jugar. Hay dos cuestiones.
lo importante del sistema tributario es que sea justo y equilibrado, es decir, lo necesario para cubrir los servicios. No podemos tener un sistema tributario confiscatorio, que lo que podemos generar es una contracción del mercado productivo, un mayor desempleo que va a desembocar en una mayor prestación de servicios para los desempleados, es decir, una cantidad de recursos que hay que detraer para pagar a los desempleados, porque están en paro, no generan actividad económica, es decir, no pagan impuestos porque no generan renta. Entonces es un círculo vicioso que hay que romper. Y la única manera de romper ese círculo es generando una atracción económica que incentive la producción. ¿Por qué? Porque hay una serie de impuestos que además son absolutamente injustos. El impuesto de sucesiones y donaciones. La gente ha pagado toda su vida por generar unos ahorros y los ha invertido como ha querido. Un padre ha pagado renta, ha pagado impuesto de transmisiones cuando ha hecho sus compras, ha pagado IBIs, ha pagado plusvalías, toda la vida pagando impuestos. Cuando ese padre ha hecho un patrimonio porque ha querido, porque lo ha ganado, porque lo ha ahorrado y se lo ha quitado otra cosa para dejárselo a sus hijos, volver a pagar es inmoral. Y por lo tanto hay decisiones que hay que tomarlas. Y repito, bajar impuestos no significa tener menos recursos, todo lo contrario. El impuesto ese se suprimió en Cantabria. Se suprimió en Cantabria. En otras comunidades no. Gracias, además, mira, lo digo porque es un buen amigo mío y gracias a Rubén Gómez, en los presupuestos de Ciudadanos, en los presupuestos del año 18, creo que fue, o 17, y este año pactó con el Partido Regional. Y este año lo hemos ampliado a los colaterales, hermanos, que hasta ahora solo era la línea directa, ahora los hermanos. Correcto. Por lo tanto, es un compromiso ideológico y de pensamiento económico, y hay que decirlo así de claro. Y otra cuestión es que la bajada de impuestos no supone menor recaudación, todo lo contrario. Cantabria ha recaudado este año 10 millones de euros más por el impuesto de transmisiones. Hay más actividad económica, por lo tanto se generan más recursos y se pueden prestar más servicios a los ciudadanos. La única manera y la única forma de garantizar la prestación de servicios es tener una economía viva, no una economía muerta, porque una economía muerta, lo que estábamos teniendo en Cantabria en los últimos años, es que cada vez los índices económicos eran peores, cada vez había menor recaudación y había mayor endeudamiento para cubrir los servicios. La sociedad tiene que saber que los servicios que se prestan son los necesarios. Y claro que se puede mejorar. Cantabria tiene un presupuesto de 3.500 millones. Solo sanidad tiene 1.100 millones. Indudable, el esfuerzo de sanidad, nadie pondría una pega a aumentar la partida de sanidad, que se ha aumentado significativamente en los presupuestos del Partido Popular. La cuestión es de dónde lo metamos. Ya pasó de los 1.000 millones, ya pasó en el último año de la anterior legislatura. Ahora tenemos 1.100 millones. Sí. Entonces, y se seguirá. Y el problema de los médicos no es solo que se les pague más o se les pague menos. El problema es que no hay médicos en España. No hay médicos en España es que no hay médicos en ninguna comunidad autónoma. Eso es mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no?, que se dice, pero la realidad es que no hay médicos. No es que los médicos de Cantabria se van a Castilla y León, se van. En Cantabria el problema, y sobre todo en la medicina de familia, que es lo más allá de la atención primaria, la realmente atención primaria, que es la que marca, lleva años desprestigiándose, incluso entre los propios profesionales. Cualquier joven que estudia medicina quiere una especialidad. Los jóvenes ahora, en su mayoría, no quieren ser médicos de familia y menos ir a un consultorio rural. Todos quieren ser investigadores. La medicina tiende a eso. En los últimos años, las últimas décadas, entonces todos quieren investigación, quieren descubrir vacunas y salvar a la humanidad, que es loable, para eso está la medicina. Y los responsables públicos no han sido capaces de poner en valor algo que es fundamental, que es la medicina de familia, es decir, la atención primaria, que es la puerta de entrada para evitar el colapso en el resto de la sanidad. Un buen médico de familia es capaz de depurar y de filtrar pero fíjate, el médico de familia es, digo, lo sabemos todos los que llegas al centro de salud, un montón de gente, ahí todos hablamos, todos no sé qué, no sé cuántos, y el hombre te tiene que atender, pues, o la mujer, que es la doctora, te tiene que atender porque se oiga, me duele aquí, me duele allá. ¿No crees esto desde un poco la ignorancia? Yo de sanidad, mira, tengo el título de socorrista Cruz Roja. Es todo lo más que puedo tener de sanidad. ¿No crees que, por ejemplo,
yo tomo la pastilla para la tensión. Cada año ahora tengo que ir, entonces llamas, te dan hora, el médico te recibe, ¿cómo estás? Pues estoy bien, te mira la tensión, igual, bueno, pues nada, te vuelve a dar otra vez la receta electrónica hasta el año siguiente. ¿No crees que, por ejemplo, a las enfermeras, igual, o a las enfermeras o enfermeros, igual que se especializan pues, para ser matronas o para alguna otra especialidad, no se la podría especializar, algo para que fuera una verdadera ayudante del médico de familia? Es decir, hay ciertos casos, ciertas patologías, entre comillas, porque no son patologías graves, que igual no es necesario que pasen por la consulta del médico. Con esto, ¿qué haríamos? Liberar también a esta persona que está allí agobiada, que no pasa de 10 minutos para hablar con la gente, y conseguir que tengan, vamos a decir, un puesto de trabajo donde digan, oye, qué bien estoy aquí, puedo estar con la gente, liberarles de trabajo. ¿No crees que podríamos intentar que la sanidad, bueno, que esto ya es una cosa muy concreta, pero bueno, es una idea que te... en este caso, la sanidad, tengo muchas cosas. La sanidad, claro, porque es el tema que nos preocupa y nos preocupa a todos. Y no hay que olvidar... Sobre todo porque yo me hago mayor y me preocupa. No hay que olvidar, y bueno, también eso es una de las causas de que la atención sanitaria no esté colapsada, pero quiere decir que sí que esté con muchos más usuarios de los que había antes, porque afortunadamente la esperanza de vida y la calidad de vida es más grande, y por lo tanto es verdad que hay muchos más usuarios que hace unos años. Y eso es un problema que el Ministerio, Gobierno de España, no ha previsto, ni las comunidades autónomas. Lo que no se puede pretender es que la falta de médicos se debe a 12 meses de gobierno del Partido Popular. Entonces entramos en ese juego tramposo. O sea, en 12 meses se cae el consultorio médico. Yo creo que es que estaba el consejero César picando el consultorio, entró, empezó a picar para que se cayeran. Hombre, evidentemente un consultorio no se cae en 12 meses si no está mal. Se cae es porque no se ha mantenido en los últimos 16 años. Si empezamos a hacer la demagogia de esto se ha caído de repente, ni es cierta, ni es buena para la opinión pública, ni es bueno para los profesionales sanitarios. Y volviendo a los médicos de familia, hay una cuestión que tiene que saber los oyentes y la ciudadanía. La medicina de familia no se cubre en los puestos MIR, es decir, salen plazas de médicos de familia y hay estudiantes de medicina que no cogen la especialidad de medicina de familia, prefieren repetir un año el MIR para sacar una nota y hacer una especialidad. Por lo tanto, algo tendrá que hacer el Ministerio y la sanidad para prestigiar al médico de familia. El Ministerio y la comunidad autónoma, por ejemplo, en sus competencias. Hablamos de la despoblación. Cada uno en su competencia. Si a los médicos les damos una casa otra vez en Celis, en Riclones o en sitios de esos, para que un médico gana 60.000 euros y una casa en un pueblo puede costar. El problema es que evidentemente hay que facilitarles la búsqueda de una vivienda. Pues en muchos casos está esas casas en los pueblos. Un médico no deja de trabajar por un alquiler en un pueblo. No, posiblemente pues entonces no, pero no va un médico porque no los hay. Darle más ventajas. Yo creo que no podemos escudarnos en la excusa de un médico no va a un pueblo porque no tiene casa. No es verdad. No es verdad. Entonces, no basemos las soluciones en ideas que son bonitas, pero que pueden parecer... Es que la solución a los médicos es que les pongamos casa en los pueblos. Ojalá fuera así. Si eso fuera así, no quepa duda que se hubiera hecho. Es que no es así. No es así, pero ni ahora ni antes. Los consultorios rurales este verano, y para reconocer el trabajo de las enfermeras, cada municipio sabía cuándo no iba a haber médico en el consultorio rural este año, por vacaciones o bajas programadas. Cuando un médico que también tiene familia y hay test incontroladas y no se sabía, pero con bajas controladas y con las vacaciones programadas, los consultorios médicos en Cantabria han estado abiertos siempre, o sea, las bajas no programadas, con un médico o con enfermera o con los dos. Anteriormente, a esos que se les llena la boca ahora, que han descubierto lo mal que está la sanidad ayer, lo han descubierto ayer, cuando gobernaban ellos, PRC-PSOE, los consultorios se cerraban sin avisar a los usuarios. Es decir, yo iba al consultorio y me encontraba la puerta cerrada con un cartel. Este año, por primera vez, pero hay que decirlo así, por primera vez, el usuario sabía cuándo su médico de cabecera no iba a estar. Por lo tanto, si necesitaban sus pastillas, las habían pedido con antelación o esperaban a los 15 días que volviera el médico de vacaciones. O es más, el gobierno ponía a disposición de esos usuarios el coste para que fuera trasladado al centro de salud más cercano para que le hicieran su atención médica de centro de salud.
Sí, el centro de salud. lo he leído. Por lo tanto, eso ha funcionado así. El caos que anunciaban no ha sido cierto, muy a pesar de la oposición, pero afortunadamente para los ciudadanos de Cantabria. Y eso no es excusa para reconocer el problema, que es la falta de médicos. Y no se puede engañar a la gente diciendo, es que el médico no va porque no tiene casa. No, el médico no va porque no... He puesto un ejemplo. Sí, pero para que no quede duda... Yo estoy de acuerdo para dar paso a más temas, creo que ha quedado bastante bien explicado. Estoy totalmente de acuerdo en lo de efectivamente, el médico no va porque primero hay escasez de médicos, pero es que después lo que hay es vida. Y cuando hablamos, yo sé de dónde vengo, de lugares, yo cerré un negocio hace un año porque no encuentro gente para trabajar. Es decir, la gente no quiere... He hablado de despoblación, sí, no era claro. sanidad. Entonces, si tú vas a un pueblo como en el que yo estaba y en el que yo nací, donde no hay servicios más aceptables, el centro de salud de Puente Aranda funciona muy bien, pero no hay ocio, la gente no tiene vida más allá de su propio trabajo, pues lógicamente si puedes elegir, vas a elegir en otro lugar, donde sí tienes otro tipo de vida. El centro de salud de Puerto Chico. Creo que eso está claro. Entonces, pero ese problema de despoblación hay que solucionarlo, y para eso han votado los ciudadanos de Cantabria al Partido Popular, pero las medidas que hay que implantar para revertir eso no se ven en 12 meses, se implantan y el resultado se verá a medio o largo plazo. Lamentablemente hemos llegado a esta situación no de manera espontánea, sino porque el abandono de esas políticas necesarias para que no se produjera lo que estamos viviendo ahora, la responsabilidad es de quien no tomó las medidas oportunas. El gobierno actual lo que ha tomado son medidas para revertir la situación, pero lo más importante en el primer caso es parar la deriva en la que estaba la comunidad autónoma, establecer las bases y reconducirlo. Pero claro que esto no se hace de la noche a la mañana. Por eso, yo esto lo he dicho en un foro que organizaba en mi tierra en tiempos, estaba la actual presidenta del gobierno allí, recuerdo perfectamente. Por eso creo que la clase política debe de cambiar el enfoque en ese sentido. Has dicho una cosa, que el problema de la despoblación no es un problema, la despoblación. La despoblación es la consecuencia. Sí. Cuando se entienda eso desde las administraciones que tienen que tomar las medidas, seguramente cambiarán algunas cosas. Por eso he dicho que el problema de la despoblación es un problema que viene de no haber tomado medidas. Sí, lo has dicho después. Entonces, estoy de acuerdo. Ese es el problema de la despoblación. Y para conseguir parar eso, hay que iniciar un proceso de atracción. Y no hay otra cuestión. Si no hay un proyecto de vida, si no hay una forma de vida de una pareja joven, si no tienen hijos en ese entorno, no hay otra. Y la única manera es activar políticas de generación de empleo, de turismo rural, quitando tasas. Hay quien impone tasas, nosotros las quitamos. Entonces, el lobo, la ganadería extensiva, hay un presidente de gobierno que se empeña en mantener el lobo en el listado de especies protegidas cuando la propia Unión Europea plantea que hay que rebajarlo. Educación, entonces, claro, tenemos el mismo problema que con los médicos. No podemos pretender que vaya una familia a vivir a poblaciones cuando tiene que coger un autobús a las 7 de la mañana un niño para ir a San Vicente a las 9 por aquellas carreteras. Volvemos sobre esto enseguida, pero nos falta hacer la semblanza de los otros dos partidos. Hemos hablado del PP, hemos hablado del PSOE, del PRC. El PSOE también me riñeron el otro día, claro, no defiendes nunca. Yo dije el otro día que tenía la sensación, cuando estoy en la calle y hablamos en los bares, como comentabais antes, de política, se critica al Ejecutivo, se habla de Revilla, oposición más o menos, de su salida o no salida, se habla de las peleas de Vox, ahora lo comentaremos, y sin embargo ya no está el PSOE en el debate. Yo creo que se ha conducido al PSOE, no sé si estás de acuerdo, no voy a decir a la irrelevancia, lo he dicho el otro día, porque sería malo, porque yo creo que el PSOE es un partido fuerte que debe de estar en nuestra democracia y debe estar fuerte, pero parece como que en Cantabria, pues los últimos dirigentes del PSOE no han llevado a ninguna parte. No está en los debates políticos. Yo lamento la actitud del Partido Socialista en Cantabria y en España, porque efectivamente, como dices, yo creo que es necesario un Partido Socialista de corte europeo. Pero el problema es que el Partido Socialista que representa a Pedro Sánchez y Zuloaga en Cantabria, o todo el socialismo de Cantabria, porque a ver, cuando hablan de el socialismo de Cantabria, está rendido a los intereses de Pedro Sánchez, y el socialismo de Sánchez deja mucho que desear con los partidos socialistas europeos que podemos ver, o socialdemócratas. Pero perdona que te interrumpa, has dicho y además estoy de acuerdo, está rendido a los preceptos de Pedro Sánchez. Eso se llama mesianismo, eso es propio de dictaduras.
No puede ser que un partido demócrata o democrático como el PSOE esté en su totalidad sometido a los designios de un señor y que le tengan pánico a llevarle la contraria. Pues yo creo que es la evidencia que vemos todos los días. En Cantabria ha habido gestos, pero gestos que no sé si son teatrales o escenificación de algún líder territorial, que al menos en sus declaraciones ha hecho frente a algunas de las decisiones que ha tomado el presidente de gobierno en contra del conjunto de la mayoría de los españoles. Pero lamentablemente los líderes socialistas cántabros le siguen con un mesianismo preocupante, y bueno, pues eso les conduce probablemente a esa percepción que tiene la ciudadanía de Cantabria, pues a lo poco que aportan o a lo poco que pueden aportar, porque están esperando la orden de Ferraz. Sí. Olvidándome de... es que cada vez que oigo hablar de Pedro Sánchez ya desconecto. Cantabria. Ese es el problema, ha conseguido que mucha gente pase cuando no tenía que ser. Cantabria. Yo sí que veo que el Partido Socialista ha olvidado o ha abandonado Cantabria, la cantabricidad, para entendernos. Es decir, le preocupan más los temas nacionales, le preocupa más qué está pasando en Madrid, qué está dejando de pasar, que lo que está sucediendo en esta comunidad autónoma. Yo creo que para mí es el grave problema del PSOE de Cantabria, que no habla de Cantabria, habla para nada. Bueno, para lo que sabemos todos, el titular, porque si tú has hecho no sé qué, pues él dice lo contrario. Bueno, bien, esto lo sabemos todos, como lo haríamos al contrario, no es así. Pero ha olvidado se ha olvidado de hablar de Cantabria. Es decir, yo no... obviando un poco lo de la historia de Pedro Sánchez, personalmente no me gusta Pedro Sánchez, lo digo, además claramente no me gusta Pedro Sánchez. Creo que pudiendo haber hecho un gran trabajo, porque, oye, al final es un tío que le echaron del partido, oye, con un coche se recorrió, o bueno, un coche le llevaron, que me da exactamente igual, y llegó donde llegó, eso para mí tiene su mérito, y eso hay que reconocerlo, y es algo digno de estudiar. Y claro, ves este tipo, digo, oye, este hombre, joder, pues... Pero luego se ha convertido, no sé, parece, es que no sé, parece... Es que es un elemento político fascinante, Pedro Sánchez. Pero esto no tiene por qué ser bueno. Claro, lo que pasa es que lo tenemos... Es que la tenacidad depende cuál sea la finalidad de esa tenacidad. Si la tenacidad es para subsistir y permanecer por encima de cualquier cosa, pues no es buena, evidentemente. Ser tenaz y constante es bueno, si el objetivo es... Pero lo que quería apuntar era eso, que quizás el Partido Socialista está olvidándose de Cantabria. Pero no se dan cuenta ellos, porque eso les lleva a lo que yo te comentaba antes, que en la calle no se habla del Partido Socialista, no se sabe qué propone, no se discuten medidas políticas en Cantabria, efectivamente. ¿Por qué no está entrando ese trapo? Es decir, bueno, pero yo creo que ellos... Pues bueno, pues porque quizás... Lo que decía Juanjo, el pánico al jefe. Hay partidos, es que hay partidos que viven de la imagen de su líder y los votos que tienen son porque está su líder y nada más. Pues, mira, yo lo vi en Ciudadanos. ¿Cómo fue Ciudadanos? ¿De qué vivía Ciudadanos realmente? ¿Qué era? La imagen de Albert Rivera. Desaparece Albert Rivera y el batacazo fue... Pues yo no estoy muy de acuerdo con eso, a pesar de que tú lo conocerás mejor que yo. No, bueno, hombre, claro que yo estaba allí y a mí Albert Rivera, yo tenía problemas con él en Twitter, me había hasta bloqueado, o sea, imagínate cuál era la historia, pero evidentemente estábamos en el mismo espacio político. Una cosa son las personas y otra cosa es el espacio político, y el espacio político lo compartíamos. Yo un poquito más, voy a decir, a la izquierda, no me importa decirlo, y él bastante más a la derecha que yo. Pero vamos a ver en ese núcleo, en ese espacio político. Te bloqueó porque tú le pedías a Rivera que pactara con Sánchez, y fue coherente y de eso le mandó para casa. No pactó después. Yo también sigo los avatares. Tenían los dos mayoría. Porque le llamaba Albertuco, y eso no me gustaba. Oye, hablábamos Felizuco, Revilluca, y yo dije, pues Albertuco, este es el que tiene aquí. Ya está, se lió. Último partido, luego volvemos, que tenemos aquí muchas cosas de actualidad, Juanjo. Es preocupante, podría quitar la interrogación para mí, pero estoy haciendo una entrevista, que Vox tenga tantos votos en Cantabria, por ejemplo, cuando no hay un líder carismático, cuando en la calle tampoco, tú preguntas, lo decía el otro día en la calle, ¿quién es el líder de Vox? Todo el mundo conoce a María José, todo el mundo conoce a Revilla, pero nadie conoce, o la mayoría de la gente no conoce al líder de Vox. No hay un líder carismático, no hay una campaña local cantabrista, como tú has dicho, en este sentido, por lo menos no se la conoce. A lo mejor tiene un problema de comunicación. Y sin embargo tiene muchos votos por el influjo del líder, tú lo decías el otro día, nacional. ¿Eso no es peligroso también? Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí hay que aclarar una cuestión al hilo de lo que decía
No es necesario un partido regionalista para querer tu tierra. Lo niego en absoluto. Un asturiano es profundamente asturiano y profundamente español y no necesita un partido asturiano. No he dicho Un eso, socialista asturiano, no. Lo digo yo porque hay gente que lo cree. Vale. No, digo, yo no he dicho eso. No, me refiero a la reflexión antes de que el partido que yo me vengo arriba, empiezo a el Partido Socialista no tiene discurso autonómico. Hay otros que sí lo tienen, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que, respetando nuestro estado de las autonomías, en el que creo profundamente, porque como digo, he nacido y he vivido y me he desarrollado en él, creo que los regionalismos son malos. Los regionalismos como concepto son negativos, desde mi punto de vista, es mi opinión personal, y siempre los he criticado, porque todos en el fondo tienen el matiz de la diferencia con el otro porque somos mejores o nos tratan mal. Creo que eso hace muy negativa la visión política de un Estado autonómico como es el Estado español, que nos hemos dado todos en la Constitución. Ese juego de compararnos con el otro y yo soy más porque soy catalán, soy más porque soy andaluz, soy más porque soy gallego, soy más porque soy cántabro, no. Somos todos iguales y evidentemente cada comunidad autónoma tiene sus necesidades, sus particularidades y sus circunstancias. La política se ha convertido en un mercado persa, ¿no?, que decía el señor Revilla, donde los partidos que no son de ámbito nacional utilizan su representación en las cámaras, en el Congreso de los Diputados para chantajear al gobierno de turno y obtener para su territorio. Y así chantajear, que es lo que estamos viendo ahora. Sí, el ejemplo, claro, ya no solo que negocies una parte que pueda ser razonable, la entrega absoluta de Pedro Sánchez a los separatistas catalanes. Es el ejemplo más claro del chantaje, no solo que te hacen, sino el que esté dispuesto a pagar. Pero entonces todos los gobiernos centrales que ha habido a lo largo de los 40 años de democracia han sido chantajeados. Bueno, todos porque todos han gobernado. He dicho que es una forma de chantaje. Una cosa es lo que tú estás dispuesto a dar. Y otra, que es el caso de Pedro Sánchez, que está dispuesto a darlo todo. Sí, pero y otra cosa es cuando tú negocias con grupos. Por eso he dicho que eso es malo. Pero si ponemos otro ejemplo, Aznar también gobernó con nuestro amigo Puyol. Por eso he dicho que es malo. Por eso. Pero yo he dicho que es malo y lo firmo firmemente. Y me reafirmo, no creo que sea necesario un partido de corte autonomista. Ya no digo separatista, evidentemente. No, ahí estamos. Que es distinto. Ahí sí estamos de acuerdo. Autonomista no estamos de acuerdo. Pero entonces, separatista no es lo mismo que un partido como el Partido Andaluz, el Partido Socialista de Andalucía, que es andaluz y socialista. El Partido Popular Gallego es gallego y español. El Partido Popular de Cantabria es cántabro y español. Y defendemos nuestro territorio, nuestras competencias. No tenemos ningún conflicto de intereses. Es decir, las competencias autonómicas están claras, las competencias centrales están claras. Y si lo que tenemos que hacer es ser justos en política, que es para eso es lo que exigimos, es que las infraestructuras y las prioridades que tienen, porque los recursos son escasos, es decir, podemos pedir a los Reyes Magos todo, pero ya somos adultos y sabemos que los Reyes Magos son los Reyes Magos, por la cual hay oyente que nos pueda escuchar. Por lo tanto, la obligación de un Estado o de una comunidad autónoma es establecer prioridades. Y las prioridades, sanidad, educación e infraestructuras. Comunidades autónomas como las de Cantabria, que tienen un déficit histórico en infraestructuras, las tienen que defender todos los partidos. No hace falta que las defienda un partido autonomista. Es una evidencia. A eso es a lo que quería decir. ¿Tú realmente crees que si no hubiera existido un partido regionalista en este caso? En este caso el partido regionalista, me hubiera gustado que hubieran sido 5 para que no digan, coño, mira, que está con el partido regionalista. ¿Cantabria hubiera podido tener autonomía? Sí, creo que no es necesario. De hecho, creo que La Rioja no tiene. El Partido Popular era contrario. La Alianza Popular no existía. Alianza Popular. Era UCD todavía. No, y Alianza Popular. Yo no había nacido. Ah, pero yo sí. Bueno, jodido. Pero el que ha nacido, cada uno tiene la opinión que pueda tener. El Partido Popular es autonomista, no discute la autonomía. En La Rioja, similar a Cantabria, no existe un partido riojano. El riojano existe el partido riojano. Sí, pero tiene la representación que tiene. Es decir, y ha gobernado donde ha gobernado. No es necesario. Tú dices que es necesario, yo digo que no. Yo creo que sí. Pero yo creo que no. Sí, y me explico. En La Rioja no es necesario, en Asturias no es necesario, y tienen los túneles de Pajares que han costado los miles de millones que han costado sin partido regionalista.
que nos ha servido a nosotros el Partido Regionalista. Digo, de realidad, más allá de propaganda, de publicidad, de realidad a los cántabros. Al final... No sé, yo pregunto si de realidad. El apellido regionalista, vale, si lo quitamos... En La Rioja ha habido un partido regionalista, el famoso Foro Asturias de Álvarez Cascos. Bueno, o sea, ha habido partidos vamos a decir, que viven en las fronteras de su territorio y lo defienden. Hacen su función. Legítima, pero yo he dicho que no es necesario. Desde mi punto de vista, en el ámbito nacional. No son necesarios, y lo opino y lo digo en todos los foros. La gente que me conoce y mi ámbito privado conoce mi opinión y no voy a engañar a nadie. O sea, sería un hipócrita que, como he dicho, es lo que más me molesta. La historia ha sido, no lo vamos a cambiar, efectivamente aquello pasó como pasó en aquel momento, pero probablemente la evolución y el proceso autonómico, si no hubiera estado el Partido Regionalista, hubiera sido diferente. Fue como fue, tuvo su mérito, tuvo su participación y eso no se puede cambiar. Tenemos muchas cositas en casa de las que a mí me interesa mucho hablar. Hay una frase que estoy totalmente de acuerdo contigo, a ver si encuentro algún desacuerdo, porque si no me van a volver a acusar de cosas, ya verás. Las empresas no se van a comprometer sin saber cómo se va a pagar. Esta frase es de Juan José Alonso, nuestro invitado de hoy. Se refiere a la pasiega, y esto lo dijo después de decir que la actitud de Zuloaga era una traición a Cantabria. Bueno, cuéntanos. Bien, en el caso de la pasiega, para explicarlo... Perdón un segundo, digo que estoy de acuerdo en lo de que las empresas, si no tienen garantías, no van a participar, no en que lo de Zuloaga sea una traición a Cantabria. Esa es mi opinión. Y digo traición, que igual la palabra puede ser fuerte. Traición es abandonar los principios por los que te has comprometido y te han votado. Porque hasta hace 6 meses nadie cuestionaba que la pasiega la iba a financiar el gobierno de España, intermodal incluida. Era una cuestión que estaba fuera del debate. Nos venían con el papeluco firmado, del 19 ya, entre Ábalos y Mazón, de unos compromisos que nadie cuestionaba. Por lo tanto, todo el mundo va a votar pensando que eso se va a hacer. Suceden al señor Ábalos, ministro socialista, a otros ministros en el área de transporte, y nadie cuestiona nada de la pasiega ni la intermodal. Se va a hacer como estaba. Evidentemente, ninguna empresa planifica la instalación de proyectos industriales o empresariales importantes a lo loco. La inversión de millones de un empresario tiene que tener la garantía del estudio de mercado y viabilidad de dónde se van a ubicar, y el estudio de mercado lo hacen en función de unos parámetros objetivos, ¿no? Y luego está la suerte de su producto y el mercado libre, ¿no? En el que creo además profundamente. Por lo tanto, lo que yo quería decir era que a la llegada de Óscar Puente se empiezan a plantear una serie de reparos que nunca habían existido hasta entonces. Y eso es lo que yo lo llamo una traición. Porque quien no cuestiona al señor Óscar Puente cuando pone reparos, cuando anteriormente no había ninguno, puede ser también un cambio de opinión, que es habitual en el gobierno socialista. Ahora cambian de opinión, ya no se les llama... Se llama cambiar de opinión, ¿vale? Y yo me pregunto, ¿se ha cambiado de opinión porque gobierna en Cantabria el Partido Popular? ¿O era una mentira y no le van a cumplir? Porque a mí me surge la duda, también tendré derecho a tener dudas. O sea, yo creo que no la tienes. ¿No lo iban a cumplir? No, o igual lo triste es que tampoco lo iban a cumplir y era una mentira. Porque hoy nos achacan, veo en los medios que hay quien está orgulloso de que la agenda reivindicativa de María José Sáenz de Buruaga es la agenda reivindicativa del anterior gobierno. Eso quiere decir que nos escuchaban mucho, que Pedro Sánchez lo ha hecho todo, ha cumplido con Cantabria. Vamos, si estamos reivindicando lo mismo que hace años, es porque más bien han hecho poco o nada, ni papeluco ni historias, porque estamos reivindicando lo mismo. Y la presidenta Buruaga lo que ha hecho es reivindicar la deuda histórica con Cantabria. No es una deuda histórica con el Partido Popular, ni con el Partido Socialista, ni con el Partido Regionalista. Es una deuda con los cántabros. Y evidentemente el déficit de infraestructuras es una evidencia. Pero es que lo dicen todos. Lo dice el PRC, lo dice el PSOE, lo dice el Partido Popular, lo dice Vox. Luego el compromiso, pocos han cumplido. ¿Qué agenda vamos a llevar? La misma que llevaban, porque no han cumplido nada. Luego, muy poquito pecho pueden sacar. Lo que sí les honra es que efectivamente se han puesto
detrás de la presidenta Buroga para exigir al presidente Sánchez que cumpla con Cantabria. Y el único que no se ha puesto, con matices, pero han dicho que la agenda es la correcta. Lo que yo digo es que la agenda es la correcta porque es la misma que llevamos años reclamando y es lo que los cántabros necesitan. El único que se ha puesto a justificar el trabajo de Sánchez con Cantabria es Zuluaga, por eso hablo de traición. ¿Y cuál va a ser el siguiente paso después de salir de la reunión? Porque de verdad te crees que va a apretar a Moncloa para que se cumpla el cupo, para que no se cumpla el cupo catalán o para que no se hagan cierto tipo de pactos con los independentistas. Será su responsabilidad y será la decisión de los cántabros. Es decir, la voluntad, el Partido Popular no puede ir con una metralleta a Moncloa, sino se va con la razón, con el apoyo del Parlamento, que es mayoritario, y el Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de España a cumplir los compromisos, fíjate lo grave que es, firmados. No es lo que le pide, compromisos firmados más allá de una agenda que ha avanzado. Es decir, la presidenta presentó un dossier al presidente del Gobierno con los grandes ejes, pero evidentemente hay muchísimo más matiz y hay mucha más miga en el dossier. Hay apoyo a las redes intensivas, a la central de Aguayo, obras en Solvay, es decir, cuestiones concretas que avanzan en el desarrollo de nuestra región. Pero los ejes fundamentales, la deuda histórica de infraestructuras ferroviarias, no se ha cumplido, ni un kilómetro de AVE en Cantabria, ni un ferroviario de las cercanías las tenemos, las cercanías las tenemos como las tenemos. El tren a Bilbao tarda lo mismo que en el año 60, cuando mi madre estudiaba magisterio. Entonces, presumir de todo lo que ha hecho el gobierno de Sánchez, que lleva 6 años gobernando en España, claro, luego podemos decir que la culpa era de Rajoy, la culpa era de Aznar, bueno, si nos ponemos hasta los reyes católicos, bueno, si volvemos así, claro. Ofrenda a la bien aparecida, Cantabria está mejor que hace un año. ¿Te pusiste tierno porque ante la imagen de la Virgen o realmente crees que ya se notan los cambios en un año en Cantabria? Creo que Cantabria está mejor, primero porque tiene un gobierno serio, un gobierno cohesionado y un gobierno que trabaja para cambiar la inercia en la que estaba metida Cantabria. Los índices económicos empiezan a mejorar, no digo que sean los deseables, he dicho que empiezan a mejorar. Y como he dicho al principio, lo digo muchas veces, para llegar a la meta hay que pasar etapas. Lo primero es reconducir el declive, es decir, frenar el declive, y una vez frenado se empieza a recuperar. Estoy convencido que con las políticas que se han establecido este primer año y el trabajo que va a salir adelante en el próximo periodo legislativo, la ley de simplificación administrativa, que va a ser un revulsivo precisamente para eso que hablábamos de el establecimiento de empresas, la agilidad en la tramitación de autorizaciones y que las empresas empiezan a producir, generar empleo, generar riqueza y generar recursos públicos a través de los impuestos que pagan las empresas y de los impuestos que pagan los trabajadores. Y por lo tanto, eso se ha hecho en este primer año y por eso digo que estaba mejor que el año pasado, pero el año que viene estará mejor, no me cabe duda. Pedro Sánchez pertenece a la historia negra de España. Yo o el caos, también lo has dicho tú. De verdad, el Partido Popular... Bueno, pero no me refería a mí. No, a Pedro Sánchez, sí, que él intente vender esa imagen, ¿no? Si no estoy yo, esto es el caos. Además, también estoy de acuerdo, ¿no tiene un equipo de comunicación el Partido Popular lo suficientemente fuerte como para que eso no cale en el imaginario, en la conciencia de los españoles? Bueno, eso es una pregunta que me he hecho siempre y que me hacen siempre. Es decir, ¿cómo contrarrestar ese populismo o esa demagogia que maneja también el Partido Socialista? Pero yo diría que históricamente, ¿no? Es verdad que hay un problema y yo sí soy muy exigente con la ciudadanía porque cuando luego la gente se echa las manos a la cabeza dices que ¿cómo hemos hecho esto? Hay signos que ven, es decir, hay signos que indican que Pedro Sánchez gobierna para él y bueno, si luego te toca algo, bien, si toca algo, estupendo, ¿no? Tiene una capacidad, habiendo perdido las elecciones, ha unido a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para su investidura y lo que estamos viendo es que pierde un día tras otro todas las iniciativas en el Congreso de los Diputados. Eso efectivamente no llega a la ciudadanía, porque la gente igual no es consciente de que el presidente del gobierno pierde todas las votaciones en el Congreso de los Ciudadanos últimamente. Y las pierde porque se ha puesto en manos de unas personas que no quieren
ni el porvenir de España, y mucho me temo que ni el de sus comunidades autónomas. Los nacionalistas catalanes llevan gobernando en Cataluña años y el ranking de bienestar en Cataluña cada año ha ido disminuyendo. Y no es porque haya gobernado el Partido Popular en Cataluña, más bien lo contrario, han gobernado los nacionalistas y los socialistas en Cataluña, frente a otros territorios donde ha gobernado el Partido Popular y realmente ha mejorado sustancialmente. Andalucía, todos los índices económicos, educativos, por lo tanto hay formas distintas de hacer política. Yo soy optimista, no antropológico, como el señor Rodríguez Zapatero, ¿no?, que era optimista antropológico, dijo en aquellas declaraciones. Yo soy optimista porque tengo fe, y tengo fe en que la gente, tarde o temprano, se dé cuenta en manos de quién estamos. Y también aquí hay que decir una cuestión muy clara, que no me importa reconocerla, es el juego que hace Vox al Partido Socialista muchas veces, que distorsiona el debate político, porque muchas veces pone el foco, que bueno, es legítimo porque es su juego político, pero yo creo que hace muy mal a España, pone el foco en la crítica a Feijóo, que no tiene competencias ejecutivas, desviando la crítica en Pedro Sánchez, que es el responsable. Y yo creo que eso hace un flaco favor a todos los españoles. Pero bueno, solo tendrán que decidir la ciudadanía. Creo que está bastante clara la opinión. Vamos a ver animalitos. En Cabárceno ya no hay cacicadas. Y si quieren hablar de cacicadas, hablamos de las suyas. Debate encendido con mi apreciado Francisco Javier López Marcano, o digo, fruto de un debate que te calientas, porque claro, ya no hay cacicadas, quiere decir que en algún momento las hubo. Bueno, es una forma de hablar coloquial, que igual el término. Las sentencias judiciales de contrataciones en Cantú y en Cabárceno son las que son, no las he dictado yo, que no soy juez, y no me atreveré nunca a contradecir al juez, las podré compartir o no. Pero afortunadamente la forma de contratación en las empresas públicas ha cambiado y eso es una evidencia. Se puede llamar, cada uno la puede definir como quiera, pero la normalidad laboral ha vuelto, hay muchísima menos incidencia judicial en estos aspectos y es una realidad. Es una realidad, bueno, que le guste o no le guste, pero esa es la realidad. Volvemos otra vez al tema de la pasiega, porque me queda a mí la duda. ¿Cómo ha desmontado? Lo has dicho, que el ejecutivo de María José de Buruaga ha desmontado todo la parafernalia que vendió el ejecutivo central respecto al tema de la pasiega. ¿Cómo se ha desmontado? Danos cifras, dinos algo, porque yo no lo sé, yo leo la prensa todos los días y no sé realmente qué es lo que se ha desmontado. Ha habido 2 reuniones técnicas, según explicó en la comparecencia del consejero de Industria, el señor Arasti, después de los reparos que se inventó el señor Puente en la visita a la inauguración del Muelle 9 de Raos. Repito, nunca se habían cuestionado dudas hasta que las implanta este señor y habla de un informe de viabilidad económica, técnica, dificultades en la construcción de la intermodal, un problema constructivo, cuestionaban, y que no había demanda. Bueno, pues, también opiniones que el gobierno de Cantabria ha rebatido con datos, es decir, más de 600.000 toneladas, si no me equivoco, y si me equivoco me perdonan, pero está en el diario de sesiones, del lunes pasado, de demanda de incremento de capacidad que el puerto de Santander no puede ahora mismo asumir en el espacio físico del puerto de Raos. Es una realidad en evidencia que las empresas que están trabajando y otras que piden demandan más capacidad de movimiento de carga. Y empresas que por discreción, y yo creo que con buen criterio este gobierno trabaja en silencio y hace menos anuncios de los que se hacían antes, con estos anuncios que hacían los gobiernos anteriores del PSOE de superminas, de fondos de depósitos de agua, que esto era para acabar con el agua, con la sequía en el mundo, con las grandes ciudades del cine, esos enormes proyectos que eran infografías. Pues el gobierno de Buruaga trabaja más con la discreción que piden las empresas, pero con la solvencia de que los proyectos puedan tener garantizada la viabilidad, tanto en las cuestiones administrativas como de comunicaciones, y por eso hablaba de la importancia de que el gobierno de España despeje las dudas que ha puesto Óscar Puente, que hasta ahora no se había puesto. Por eso quiero insistir en este aspecto. La demanda existe, se ha demostrado
que el complejo, el Pesir llano de la Pasiega es viable económica y técnicamente, y que además una cuestión que se han planteado a última hora es que no es de interés nacional. Claro, eso es subjetivo, pero no es subjetivo. El puerto de Santander es una infraestructura del Estado, de puertos del Estado, que no tiene espacio físico para crecer. Luego la necesidad es nacional, porque depende de un organismo nacional. Sí. Es una evidencia. Lo único que tiene que hacer el señor Sánchez es volver a cambiar de opinión y darnos la razón y cumplir lo que había firmado. Es lo único que le pedimos, que cumpla lo firmado. No le pedimos más. Fíjate con qué poco nos conformamos, que cumpla lo que ha firmado. El cupo catalán. Bueno, el cupo catalán realmente es el mayor, sin duda, el mayor gesto de desigualdad entre los españoles que hemos vivido desde el año 78. Es decir, romper que una comunidad autónoma que pertenece al régimen general se le permita la recaudación de todos los tributos en su territorio es la ruptura de la redistribución de renta y de equilibrio entre territorios. La ley de financiación del régimen general de las comunidades autónomas lo que establece, bueno, es que además el otro día en el Parlamento se habló precisamente de armonización fiscal. Y claro, los socialistas ponían como ejemplo de dumping y de los malos a Madrid porque baja los impuestos y es una competencia desleal con otras comunidades autónomas. Eso decían regionalistas y socialistas. No los he oído decir que el cupo catalán rompa ninguna igualdad. Y ellos decían, no es que hoy hablamos de Madrid. Bueno, hablamos de Madrid porque tú nombras a Madrid. Habla del cupo catalán, que rompe el principio más absoluto de igualdad entre españoles, porque Madrid lo que está haciendo, igual que Cantabria, es ejercer su autogobierno. Es decir, las comunidades autónomas, igual que los ayuntamientos, en sus competencias tienen un margen para subir o bajar el tramo autonómico del IRPF o los impuestos cedidos hasta un importe. Un ayuntamiento puede bajar o subir el IBI. No se lo impone el Gobierno de España ni el Ministerio de Hacienda. Y hay ayuntamientos que aplican el tope en su margen en el IBI y ayuntamientos que rebajan el IBI. Eso es aplicar las competencias. Y yo decía el otro día que en el marco de las competencias el gobierno anterior, PRC-PSOE, ejercía su autogobierno y subía los impuestos en el tramo lo máximo posible. Eso no es dumping, eso es asfixiar a las empresas. Ahora, en el marco de las competencias autonómicas, el gobierno de Cantabria baja los tramos que le permite su competencia. Evidentemente no puede hacer otra cosa. Y estamos recaudando ya solo en actos jurídicos aumentados y transmisiones 10 millones más que el año anterior, bajando los impuestos. Andalucía ha bajado los impuestos haciendo una réplica de la política del Partido Popular en otras comunidades autónomas. Y el éxito es evidente. Lo que digo y lo que dice el Partido Popular es que el sistema tributario tiene que ser justo y que cubra las necesidades. No se pueden bajar los impuestos hasta el infinito porque el estado de bienestar tiene un coste y le tenemos que mantener entre todos los ciudadanos, entre todos los cántabros y entre todos los españoles. Como bien decías antes, ¿la gente estaría dispuesta a pagar un poco más por la sanidad? Seguro que sí. Posible. Seguro que sí. Yo estoy convencido por la educación. Hay unas cosas que sí. El problema es que cuando nos suben los impuestos los socialistas y los regionalistas en Cantabria, los han destinado, no sé, a mejorar la sanidad no, porque la tenemos como la tenemos. A mejorar la educación no, porque la tenemos como la tenemos. En 12 meses no se puede revertir lo que no se ha hecho en 16 años. Y este tema de los impuestos, que evidentemente, claro, cuando hablamos del ámbito, vamos a decir, nacional, pues sí es mucho dinero, pero todos sabemos que los gobiernos autonómicos, los ayuntamientos, tienen un margen muy pequeño porque a veces cuando dices, bajo los impuestos, estás bajando un 0 no sé qué %, que es el chocolate del oro, sin embargo sirve para un gran titular. ¿No crees que a veces, pero eso es la excusa. ¿No crees que estamos usando, es como ya un mantra, ¿no? Que se ha convertido en un mantra que a veces dices, mira, no sé qué, el ayuntamiento, yo estaba concejal, ha bajado los impuestos y tal, en el IBI me quitan 5 euros al año el IBI. Vamos a ver, por Dios. Bueno, hombre, no, hay ayuntamientos donde el IBI igual ha bajado 150. Bueno, sí, pero... Yo prefiero que me bajen 150 que me lo suban, que es lo que pasaba antes. No, por supuesto. Pero porque entonces ya son 300. ¿No crees que muchas veces estamos hablando de unas cantidades muy pequeñas? Bueno, lo que no nos puede y hacemos grandes titulares. No, entonces lo que nos hacemos un poco de bien, estamos, pero todos, sí, no nos puede servir el discurso para lo mismo y lo contrario. Es decir, no podemos decir que Madrid hace dumping fiscal porque baja los impuestos en su tramo autonómico y decir que eso es malo
Y luego decir que bajarlo es insignificante porque no bajan mucho. ¿Bajan mucho y se pierde el estado de bienestar o se bajan lo suficiente para reactivar la economía? Ese es el equilibrio al que tiene que llegar un buen gobierno. Y lo que es indudable es que bajar los impuestos para el Partido Popular, y desde mi punto de vista, es positivo siempre que no ponga en riesgo el estado de bienestar. Es positivo porque la economía se reactiva, y subirlos por encima para gastarlo en no sé qué, en embajadas catalanas, o en otras cuestiones, o en una estructura de superasesores como muchas comunidades autónomas. En esas historias estamos todos de acuerdo. Sí, pero se suben. Yo te hablo. Pero se suben. Cantabria lo ha bajado. En el parámetro normal, pues, en lo que hablamos. En la taberna hay que bajar los impuestos. Me han subido, me han bajado. Hay que bajar los impuestos, porque un paisano que paga 80 euros menos por el IBI de su casa, si el año anterior se los habían subido 50, son 130 menos. Bueno, con 130 no haces mucho, pues te vas a darte un capricho con tu mujer y con tus hijos, que también tenemos derecho. Ahora hablaremos de una cuestión de un porcentaje pequeño que a mí me interesa mucho, y ahí vamos a atacar un poquito a Juanjo. 3 preguntas. Oye, llevamos mucho tiempo, está muy interesante, sí, la verdad que se me ha pasado volando. Tengo muchas más cosas por aquí, no es como el otro día. Sí, pero bueno, vendrán todos tus compañeros y así lo quieren. A rebatírmelo todo. Les hemos invitado. Claro, sí. 2 o 3 cosillas también más. Es bueno. Es bueno. Ya lo he dicho yo. Una un poco más frívola, ¿no? Bueno, no sé si es frívola. Que tanto tenía que celebrar Pablo que se fue de un pleno del Parlamento y te sentó tan mal a una celebración particular. Es habitual que el portavoz del Partido Socialista se ausente de los plenos. Es muy habitual. Le recomiendo a los espectadores, porque una persona puede faltar un día por una cuestión personal, incluso política, que no debería ausentarse del pleno semanal. Es verdad que hay una sobrecarga, pero es reincidente. Pero no es opinión, es un hecho constatado, que bueno, pueden revisar, como todos los debates del Parlamento se cuelgan en la web del Parlamento. Sí. Pues les animo a que tengan paciencia, y esos plenos de 10 horas que tenemos los lunes lo pueden visualizar. Vas al final ya cuando llegan y van a ver los miembros del Parlamento que están en sus asientos. Has hablado ayer, muy breve esto, has hablado ayer de la agenda reivindicativa, y es verdad que llama la atención que por primera vez en la historia de Cantabria se consiguió la unificación de todas las fuerzas políticas para reivindicar algo. Es María José, yo la conozco un poquito, he hablado con ella varias veces, y sí que la primera sensación que te da es que es mucho más, aparte que es cercana, en esa cercanía es mucho más fuerte que en las imágenes televisivas. Tiene una capacidad de convicción cuando en el cara a cara importante, ¿no? Bueno, yo creo que ayer lo que se fue la primera vez que el presidente de Cantabria reúne a los portavoces para explicarles el resultado de una reunión tan importante para todos, más allá de las explicaciones también que dio en el Parlamento, pero por las fechas. Es decir, la reunión fue el viernes, el lunes había pleno, era materialmente imposible, y el martes ha tenido esta reunión, que es un gesto que evidentemente después de la rueda de prensa se traslade a los grupos de la oposición el resultado y el tono de la conversación, ¿no? Yo creo que es una nueva forma de hacer política, que también hay que ponerlo en valor. Una nueva forma de hacer política que identifica a la presidenta de Uruaga, que, como dices, efectivamente es una persona mucho más cercana en el trato directo, ¿no? Profundamente conocedora de la realidad de Cantabria, de todos los ámbitos, es tremendamente trabajadora. Y más allá de esa imagen que el que no la conoce puede percibir cierta dureza, es todo lo contrario. Es dialogante, trabajadora, dispuesta al consenso, y lo demostró en su etapa como consejera de Sanidad. Una época difícil, en la época más dura del 11 al 15 en España, con los recortes de la Unión Europea, con las medidas presupuestarias tan restrictivas que nos impusieron, pues con un trabajo tenaz. Es verdad que con muchísimos problemas y con todas las derivadas que se puedan hacer de ello, se consiguió terminar el Hospital Valdecilla. Evidentemente también hay que reconocer que el gobierno de España, Pedro Sánchez, ha terminado de pagar esa deuda. A cada uno hay que reconocerle lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Pues en este caso, señor Sánchez sí que ha pagado esa deuda, y por lo tanto su capacidad de trabajo, y lo que es más, su capacidad de diálogo incansable e infinito por el bienestar de Cantabria,
bueno, lo refleja con la nueva forma de hacer política y con su empeño en gobernar en solitario y tener que pactar todos los días todo con todos. Es una forma de hacer política que yo creo que es la correcta. Vamos a pelear con números, que aquí te desenvuelves bien. Vamos a ver, la deuda actual de Cantabria es aproximadamente igual, hablo de la deuda con respecto al PIB, al Producto Interior Bruto, igual que el presupuesto de Cantabria, estamos en torno a los 3.500 millones. A mí que me voy a extender un poco en esto porque me interesa mucho que los ciudadanos, que me temo que no son conocedores, mucha gente por lo menos, ¿no?, de cómo funciona esto, no sé si sabré explicarlo bien, espero que sí. La deuda a principios de año estaba 3 décimas menos que ahora, ha subido 3 décimas, lo achacáis a que se ha pedido un préstamo de 100 millones de euros para pagar la extra de los funcionarios. A mí me interesa menos lo que es la cantidad del PIB. Al final resulta que el PIB de China es en este momento ya más alto que el de Estados Unidos. Pero claro, el Producto Interior Bruto es el conjunto de bienes y servicios que produce una sociedad, ¿no? O dicho de otra manera, lo que produce un individuo multiplicado por el número de individuos. Lógicamente en China hay muchísimos más habitantes que en Estados Unidos, lo que quiere decir que el nivel adquisitivo es infinitamente menor y la pobreza infinitamente mayor en China que en Estados Unidos. Luego, la riqueza no se puede medir exclusivamente por ahí, pero sí por el porcentaje. Ese 3%, hombre, no solo por eso, claro, ese 3% que ha subido la deuda de Cantabria en estos últimos meses, que será recuperable y volveremos al nivel de primeros de año, ¿no es realmente preocupante que iguale al presupuesto de Cantabria? Lo preocupante es la deuda, el conjunto de la deuda y quién ha asumido esa deuda hasta ahora. También la deuda, los 3.500 millones no los ha generado 12 meses el Partido Popular, por si alguien tenía dudas. Por si alguien tenía dudas, ¿no? La deuda, por principio, mi formación es negativa. Por principio es negativa. Y ahora con matices. Como la deuda de cualquier familia. Hay circunstancias donde una familia se tiene que endeudar y recurrir a un banco. La compra de una casa, un vehículo necesario. Eso es necesario y las familias se endeudan en función de su capacidad de devolver el crédito o la deuda. Trasladando ese ejemplo simplificado a la administración pública, la deuda de la administración pública tiene que ser la necesaria, no para prestar gasto corriente. Es decir, las familias no se endeudan para pagar la ropa o salir a cenar a un restaurante. Si el gobierno se endeuda para pagar cuestiones que no son fundamentales, lo que está haciendo es falsear los resultados presupuestarios de un ejercicio, porque entra esa partida presupuestaria como mayor partida de ingresos, y es generar deuda a futuro, ¿no? Es decir, que la pague el siguiente, que es muy habitual. Por lo tanto, no sé si se me ha explicado, la deuda es necesaria cuando va dirigida a circunstancias que van a generar un crecimiento, una circunstancia fundamental, pero la deuda tiene que ser controlada, es decir, puede ser razonable tener deuda, pero si va destinada con ese objetivo. ¿Cuál es el problema de la deuda de Cantabria o este repunte? La deuda no la podemos mirar todas las semanas ni todos los meses, hay que hacer un interanual. Es decir, la deuda hay que mirar de año en año y de fecha en fecha, porque la estadística es una ciencia, pero es como dicen, todos los españoles comen 3 kilos de carne al año. Yo no, que soy vegano, dice gente, y otro señor que comerá 6. Las medias y la estadística de los datos que dan. Por lo tanto, si cogemos los parámetros de enero a diciembre o de junio a junio, los datos pueden variar, porque no es lo mismo la ejecución de los presupuestos en el primer semestre del año, los acabas de aprobar en enero, los primeros meses sacas partidas y se puede tardar más que en los siguientes meses. Y no es lo mismo el mes de julio y agosto, donde la administración pública tiene unos repuntes de tesorería en algunas circunstancias, pues para sextas y circunstancias que no coinciden con la entrada de dinero de tesorería por parte del Estado, con el abono que tiene que hacer por los pagos a cuenta que se tienen que ir haciendo, donde a veces tienes que recurrir a un crédito, que es endeudamiento, a un crédito que puede ser un crédito de 2 o 3 meses, porque luego tú recibes la aportación y lo cancelas. Se cierra el 30 de junio porque los pagos a cuenta son sociedades se pagan el 30, no sé qué. Efectivamente. Bueno, no sé si los oyentes han podido entenderlo. Sí, no, entonces, está claro. Lo importante es el interanual.
Sí. Y lo importante es que la deuda vaya destinada a eso. Lo claro que es preocupante una deuda que iguala tu Producto Interior Bruto. Es porque lo que estás diciendo es que hemos gastado por encima de lo que generamos, y al final la pregunta de la ciudadanía es ¿para qué? ¿Hemos mejorado las infraestructuras en 3.500 millones el gobierno de Cantabria? Sin embargo, ¿Ha mejorado los consultorios médicos en 16 años en 3.500 millones de euros de deuda? ¿Ha mejorado el gobierno anterior los 3.500 millones de deuda en los colegios, en las escuelas primarias, en los centros de atención a dependientes? Esa es la pregunta que se pueden hacer los ciudadanos. Y esa es la pregunta que tendrán que hacer los ciudadanos al Partido Popular después de 4 años, no después de 12 meses, después de 4 años, que es una legislatura, para ver si hemos reducido la deuda que nos han dejado otros señores y que la tenemos que bajar, porque es de todos los cántabros y hay que bajarla, evidentemente. Y esa es la pregunta que nos tendremos que hacer y que tendremos que responder dentro de 4 años, no dentro de 12 meses. En todo caso, si ya en un año se notan las mejoras del gobierno, pues también tenemos derecho a en un año preguntar por cómo va la deuda. Interanual, la interanual. Es verdad, y además aquí no pasamos ya a nuestra última parte del programa, que va a divertir. Es verdad que yo tengo la sensación de que hay una buena parte de la ciudadanía que no se preocupa excesivamente de la deuda. Ya no hablo a nivel regional, porque si nos vamos a nivel nacional es absolutamente escandaloso, y si no se corta esto es una sangría que al final nos va a atropellar, porque no vamos a tener más capacidad de deuda. Algún día va a venir China, Estados Unidos o quien nos lo va a comprar y vamos a estar vendidos. Claro, fíjate, yo creo que esta falta de preocupación es porque a veces dirigimos las cosas. El presupuesto. Ustedes han sabido que el presupuesto, los próximos presupuestos son 100.000 euros más, 90 millones más. 90 millones más. 99 millones. A mí me parece bien, dices, vale, bien. Bueno, pues sube, perfecto. Pero ¿no crees que a la gente habría que informarle para que... El otro día también hablábamos en el primer programa de que se necesita hacer mucha didáctica política. Al final vivimos muchas veces de la ignorancia de la gente, nos aprovechamos, ¿no? Quienes hemos estado en la política, vamos a ver, en buen sentido, no quiero tampoco señalar a nadie, pero nos aprovechamos a veces de esa ignorancia, pues vamos aquí, hablamos de presupuesto. Por ejemplo, los presupuestos suben en 90 millones. Pero ¿no crees que lo importante sería decir a la gente el grado de ejecución presupuestaria? Es lo que tiene, porque a mí me dices, y suben ahora 10.000 millones. Bueno, ¿y en qué? ¿Y en qué? No, porque queda muy bien. La gente se dice, no han subido, ya bien, vale. Pero ¿y la ejecución presupuestaria? Que ahí entraría la deuda. ¿No crees que, y ya no hablo de Partido Popular ni Partido, sino en general de la clase política, que a la gente hay que darle un poco más de didáctica de, oye, mira, lo importante de los presupuestos es que, tanto lo que has dicho, es que Cantabria gasta 1.100 millones, más de 1.100 millones en sanidad. No hablamos de educación, andar en torno a los 900, 700, 800, y etcétera, etcétera. Entonces, sumas 3.500. Lo de la ejecución presupuestaria nos daría para otro programa muy largo, porque en los últimos años ha habido partidas que estaban ahí, que se han empleado para otra cosa porque no alcanzaba. Eso es importantísimo. Es un tema, y eso da la idea de cómo cumple su programa un gobierno y de cómo juega, de cómo gobierna. Vamos a ver, yo creo que vengo de la política municipal, donde el presupuesto es mucho más cercano. Sí. Y entonces yo siempre explicaba a los concejales y a cualquier vecino que la administración es como una empresa y como una familia multiplicado por 10.000, por 1 millón. O sea, pero el planteamiento es, hay que cubrir los gastos y la administración no tiene que ahorrar. Una cosa positiva para las familias, la administración no tiene que ahorrar, tiene que invertir. Invertir no es gastar, son conceptos distintos. Es una cuestión, yo creo que está muy bien ahora, que han entrado en los planes educativos, se estudia economía en bachiller. Creo que es fundamental, principios básicos, yo no hablo de fórmulas, sino principios básicos de presupuesto y conceptos. Partida de ingresos, es decir, de dónde vienen los ingresos del Estado y de las comunidades autónomas, es decir, cómo se haga, y gastos. Porque la gente me dice, hay que gastar más en transporte público, hay que gastar más en sanidad, hay que gastar más. ¿Cómo? ¿Subimos los impuestos o lo quitamos de otro lado? Es verdad, ¿no? Porque la fórmula es, o subes para aumentar el gasto o subes los ingresos. Es decir, subes impuestos o eres capaz de generar más actividad económica y generar más ingresos sin subir los impuestos, que es la fórmula en la que trabaja el Partido Popular.
para establecer, para que tú tengas más partida presupuestaria, es decir, más ingresos para poder emplearlo en más servicios públicos, ¿no? Y luego optimizar los recursos. O sea, son dos variables en las que hay que trabajar. En la optimización de los recursos públicos, que es dinero de todos los cántabros, de todas las empresas de Cantabria, de todos los ciudadanos, que no pueden ser confiscatorios, que no pueden ser impuestos que lo que hagan es que la gente no invierta, porque solo los pagar impuestos, subir la persiana de un negocio le suponga la ruina. Entonces, no, los negocios tienen que ser para que la gente gane dinero, invierta dinero y crea empleo. Es que es el sentido. Y se paguen los impuestos, y se paguen los salarios, se pague la seguridad social y el sistema se mantenga. Ese es el objetivo. Pero sí que es verdad que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad, y yo creo, por mi formación y porque sí que lo creo así, creo en las sociedades maduras. Y eso te lo compro. Creo en las sociedades maduras. No podemos decir, no, que lo arregle el ayuntamiento, que lo arregle el gobierno y luego a la alegría. La gente tiene que hacer 5 minutos de reflexión y no solo mirarse a ellos mismos, que es lo que intentamos. La naturaleza humana es egoísta, ¿no? Intentamos mirarnos a nosotros, y yo, que soy de un pueblo, de la Cantabria rural, aunque estemos en la costa, solo nos preocupa lo que pasa en mi pueblo. Lo que pasa en mi pueblo es lo más importante, pero no podemos olvidar que somos 102 municipios en Cantabria, que somos 17 comunidades autónomas y somos 50 millones de españoles, y que todos juntos tenemos que sacar esto adelante. Entonces, lo que no puede ser es que todos los municipios de Cantabria quieran una piscina. Y claro, el alcalde que no tiene piscina en su pueblo, sus vecinos le dicen, fulanito la tiene, tú eres... Otro programa más. Entonces, es complicado. Yo vengo del mundo de los bolos, llevo mucho tiempo reivindicando. Una bolera, se lo voy a decir al portavoz. Una bolera que yo no juego, pero una bolera en el parque que construimos, siendo yo alcalde de Escalante, pusimos una bolera que habían retirado a levantar otra zona, y estuvimos muchos años en bolera, pero mira, estoy orgulloso de esa pista sencilla, una pista multiusos y una bolera en la zona de la Cajía y no soy jugador de bolos, pero bueno, me estoy aficionando ahora de mayor. Bueno, pues en los últimos años, al hilo de esto, ha sucedido también eso, ¿no? El gobierno de Cantabria ha gastado el año pasado, yo conozco muy bien los presupuestos, he estado dirigiendo la sección de la Federación Cántabra de Bolos de Competiciones, y también he estado en la Comisión Económica. Estamos hablando de 800.000 euros de gastos en bolos el año pasado, de los cuales 400.000 es un dinero que se da a la Federación, que es un cambio de dinero para gastos, etcétera, etcétera. Eso no se puede cuestionar, puede eslimar un poquito de algún lado, pero los otros 400.000 son obras que se han hecho, que yo te podría poner ejemplo, no nos vamos a extender en eso, además porque no es el día, claro, obras que se han hecho absolutamente innecesarias. No estoy hablando de este último año, hablo desde hace muchos años. Llega no sé quién, pide una bolera para mi pueblo porque ahí hay un dinero... Y no se ha jugado nunca. En mi propio pueblo ha sucedido. Esos son los 3.500 se ha hecho una bolera millones. Que no se ha estrenado. Esos son parte de los 3.500 Y ahí sí que creo que el gobierno, millones de deuda. No sé si en otros terrenos, pero ahí sí que creo que, sí, digo, entiendo que sí, también en otros terrenos, que sí que el gobierno, no sé, debería de crear una figura que controlara eso, pero sí, seguro van a decir que existe, que viene el presidente de la Junta Vecinal y te manda un pliego. No, mira, dame un plan de viabilidad y un compromiso de uso, por ejemplo, ¿no? Esa es la responsabilidad de cada cosa. Bueno, es otra historia más larga, pero por ahí van tiros de ahorro, ¿eh? Es lo que decía yo, de establecer prioridades. Claro. Y establecer prioridades es, claro. Bueno, por mi formación, establecer prioridades no es renunciar a nada. Es un calendario de programación. Y habrá cuestiones que no son viables, que se pierde dinero, pero hay que hacerlas. Hay servicios que son deficitarios y que la administración nos tiene que prestar. Por supuesto. Perdiendo dinero. Sí, no todo tiene que ser. No tiene que ser ganar dinero. Tiene que ser emplear el dinero donde es necesario. A veces perdiéndolo y en otras ganándolo. Y ese es el equilibrio. Juanjo, en la última parte de nuestro programa tenemos una sección. Yo tengo delante unos cuantos iconos con el nombre de políticos de españoles y con una frase de ellos. Te voy a pedir, sin decirte el nombre, que elijas, vamos a poner aquí 10 delante, los tengo, que digas un número y yo voy a apretar la tecla a ver quién sale, a ver si los conoces y a ver qué te parece su opinión. Vale, el 3. Coño, mira, un tema que no habíamos tocado, interesante. Vamos a escucharlo, a ver si... ¿Qué ha pasado? ¿No se ha oído?
Perdón un segundo, parece que se nos ha parado. Tú no eres. Vamos a ver. Ahora. Señor Fraga. No tengo quiere nada que añadir decir, algo a esta mantengo lo que dije petición. antes. No es bueno volver sobre esos temas. Yo he visto un pueblo que es el mío, Villalba, provincia de Lugo, donde yo he hecho muchas cosas, donde hubo dos hombres, mi pobre padre, que en paz descanse, que fue alcalde 2 veces, y un viejo militar retirado hacía mucho tiempo, que había sido capitán en la guerra de Cuba y que entonces tenía el grado de coronel, o sea, que nombraron comandante militar, y allí no hubo absolutamente nada, de modo que yo celebro mucho los que impidieron que hubiera habido represalias en aquel momento, pero las que haya habido, porque para qué vamos a hablar de Paragüellos y de otros sitios, y de don Santiago, porque claro, hay las dos caras del problema, y usted lo sabe que las hay. Pero yo es mejor dejar las cosas como están, mirar hacia adelante. Déjeme que escuche también a nuestros invitados de Santiago. La diferencia entre las víctimas que la República pudo hacer injustamente y las que hizo el franquismo es que las que hizo la República han sido ya resueltas porque en cuanto triunfó el franquismo se rehabilitó a esas víctimas, hasta se las subió de grado, se las enterró cristianamente, fueron héroes durante 40 años en este país, mientras que las víctimas de la República pues no han sido rehabilitadas, Señor Ibarra. reivindicadas en ese sentido. Sí, hay veces que para entender las cosas hay que ponerse en el momento actual. Imaginemos un alcalde socialista o republicano de cualquier pueblecito de España. Un hombre bueno o una mujer buena que se dedica a hacer cosas por su pueblo, etc. Y un cura que vive en un barrio obrero y que es un tío fantástico, que está haciendo cosas por la marginación, etcétera, etcétera. ¿Entendería alguien que hoy, si tuviéramos un conflicto, se fusilara a uno y a otro? Bueno, supongo que habéis tema de conocido actualidad, sí. a los 3 protagonistas. Estamos hablando de la famosa memoria histórica, que no habíamos tratado además hoy. No eran evidentemente Manuel Fraga, Santiago Garrido o Ibarra, el expresidente de Extremadura, que siempre defendió la reconciliación, además en voz muy alta. La memoria histórica, Juanjo. Bueno, la memoria histórica, en el caso de Cantabria, la derogación de la ley era anunciada por parte del Partido Popular durante su tramitación en campaña electoral y con posterioridad, o sea, no puede sorprender a nadie. Y se derogó básicamente porque la consideramos, y así lo hemos dicho, que era una ley de parte, o sea, no una ley de reconciliación, sino una ley de parte, en la que establecía una comisión de la verdad, nombrada por unos miembros que constituían esa comisión, nombrados por el gobierno de turno, y no sé si alguna asociación. Y esa comisión lo que tenía el cometido era contar la verdad de lo ocurrido. Ya simplemente ese planteamiento es terrorífico. Una comisión de la verdad. Parece, la verdad no es la verdad que cuenta un señor u otro señor. Lamentablemente la verdad de lo que ocurrió en la guerra civil, en los años posteriores y en los anteriores a la guerra civil, es la que es, y es la que nos narran los historiadores. No es la del dictado del Partido Socialista de Cantabria y sus asociaciones afines que pretendían, me temo, que generar una fractura donde la inmensa mayoría de españoles estaban de acuerdo. Y hay 2 aspectos de la ley de memoria histórica del Gobierno de España, que realmente está en vigor y el Gobierno de Cantabria la va a cumplir, y en la que el Gobierno y el Partido Popular coincide, y es en el derecho de las familias a las exhumaciones que las consideren oportunas, no establecer exhumaciones de oficio, sino las que la pidan, porque la ley anterior tenía exhumaciones de oficio, que por cierto no hizo ninguna, el Partido Socialista, pero ahora las exige, y las exhumaciones serán voluntarias en aquellas familias que lo requieran.
Entonces, eso, el Partido Popular no ha cuestionado eso porque es algo que evidentemente compartimos, como no puede ser de otra manera. Bueno, alguna hizo, ¿no? Bueno, alguna sumación que se Pues resulta... al Franco, por ejemplo. Bueno, me refiero en Cantabria, hablo de la ley de Cantabria, no hablo de la ley nacional. Me estaba remitiendo a la ley de Cantabria, que por eso la ley de Cantabria es la que se va a derogar, por esas cuestiones, entre otras. Y indudablemente un aspecto que nos parece oportuno es que la historia, la documentación referente a esos años, la tienen que custodiar la administración pública para que la cuenten, la estudien los historiadores, no el señor Zuluaga, que nos dará su opinión, como puede tenerla cualquier otro cántabro, su opinión en base a su experiencia vital, durísima sin duda, en unos casos, en otras pues no, pero indudablemente un periodo tan sensible, como dijo el señor Ibarra, con tantas aristas, pues desde el año 78 la reconciliación que se dieron todos los españoles, respetando esos principios evidentemente del derecho a las exhumaciones, que no lo discute nadie, por lo menos nadie del Partido Popular discute ese derecho, y el de la custodia documental por parte de la administración pública para que la historia la cuenten los profesionales, no los partidos políticos, porque creo que eso se hace mucho daño. Y por eso ha sido la negación de la memoria histórica. Cada familia, evidentemente en este caso que ha pasado ya 80 años, 90 años, pues tiene su experiencia. Decía el señor Carrillo en aquella época que todos los represaliados en la República sin juicio justo, o todas aquellas personas que por sus creencias o por su ideología política o religiosa dicen que están homenajeados, pues yo, fíjese, nunca había hablado de esto en mi casa. Nunca se había hablado. Y ya de mayor, sí, plantearon algunas cuestiones. Pues en mi pueblo, casualmente en Escalante, hay unos chicos, unas familias, que no sé si serían de Acción Católica o de alguna cosa, que los fusilaron. Los fusilaron. Y desaparecieron. Yo en la vida había visto ni había oído de ellos. Hasta que con el tema de la memoria histórica, pero hace 5 años después de la memoria histórica, o 4 años, de repente un día en el cementerio ponen una cruz en el suelo, en un sitio. Y pregunté, bueno, ¿por qué han puesto eso allí? Dijo, no, es donde estaban, donde se cree que enterraron los restos de unos chicos que murieron en el Escudo, una película de estas así, trágicas, de esta situación, ¿no? Pues mi homenaje, desconocimiento absoluto, y que no justifica lo que hubo después de gente en las cunetas. Quiero decir que barbaridades que no voy a justificar el alzamiento militar, porque no tendré que justificarlo, faltaría más, Dios me libre de ello, pero creo que la ley de memoria histórica que pretendía el Partido Socialista con la complicidad del PRC era reescribir un relato al dictado del Partido Socialista y sus asociaciones, y creo que no hace nada bien a la convivencia de los cántabros y de los españoles, salvando esas dos cuestiones, como no, el derecho a las exhumaciones de aquellas familias que lo pidan. Y de hecho en el presupuesto de este año 2024, en una enmienda del propio Grupo Parlamentario Popular, hay una partida específica para exhumaciones. No entran dentro de la que tenía el PRC-PSOE de descubrimientos arqueológicos o de restos arqueológicos. No, hay una específica con nombre y apellidos para exhumaciones. Para el que lo quiera la puede pedir, y evidentemente los estudios que sean, y luego sobre todo la custodia documental es fundamental para que la historia sea la de los historiadores, no la de parte, ni de una ni de otra. Bueno, yo viví de cerca el desarrollo de esta ley, porque estaba en el Parlamento y estaba de asesor de Ciudadanos. Os admitieron muchas enmiendas. Sí. Sí que es cierto. Mira, yo en esta ley lo único que digo es, no me gustó la Comisión de la Verdad. De esta ley lo que no me gustó fue lo de la Comisión de la Verdad, es decir, joder, ¿quién es que va a saber? La historia hay que intentar juzgarla, la escriben normalmente los que la ganan, es tradición, ¿no? Pero bueno, ahora ya somos todos, hemos hablado antes de madurez, somos mayorcitos, y yo creo que la Universidad de Cantabria pues puede tener suficiente gente para poder analizar esto. Eso es lo que me chirrió un poco en ese momento. Por lo demás, creo que debe tener Cantabria su ley de memoria histórica, y hay un hecho, hay hechos puntuales, a unos de Acción Católica les fusilan no sé dónde, a otros de la UGT les fusilan. Pues sí, hay excepciones
pues fíjate, una guerra donde se hablaba de 1 millón de muertos, ¿no? Pues hay excepciones por todos los lados. Pero sí que es cierto, y lo digo además sin ningún tipo de revanchismo ni nada, pero sí que es verdad, y ahí yo creo que decía Carrillo, es cuando acaba la guerra, en todos los pueblos, en las iglesias, vemos una lista de gente que estaba allí puesta. Fulanito murió, fulanito tiene su homenaje desde el año 39, para entendernos, o 40. A los que lo tienen, otros no, pero es lo que te digo, hay casos que no, pero bueno, yo no exceptúo a ninguno, es decir, y es cierto que hay otras personas que defendían, que estaban en el bando republicano, que defendían la democracia en este caso, que están en las cunetas y nadie sabe dónde están. Bien, yo creo que a esa gente que no sabemos dónde están, les debemos como sociedad, vamos a decir, yo voy a ser muy sencillo, un entierro digno, ya está. Nadie lo ha discutido. Entonces, en base a eso, pero no hace falta una ley de memoria. yo creo que sí, hace falta la ley nacional, una ley que genere eso. Es que ya la tenemos, la ley nacional. Sí, bueno, y pues, el respeto a la replicamos en nuestra economía. No es la que se ha aprobado. Bueno, la que se ha aprobado nos valía. Bueno, ya te digo, con la excepcionalidad que sí podríamos discutir. La rechazó. Bueno, el Partido Popular, evidentemente, pero yo en eso... Estaba claro que se iba a abrir el debate largo. Sí, no yo por eso no quería hablar. No he dicho nada, he pensado. No, pero este tema se puede debatir. Pero vamos a ver, yo creo que Juanjo y yo lo podemos debatir durante horas sin ningún tipo de crispación. No, por supuesto, pero evidentemente es así. Yo no voy a debatirlo con alguien que tenga... No, es que a mí me mataron mi tío. Mira, yo por ejemplo soy tan partidario de poner un monolito en el barrio obrero por los bombardeos de los nazis, como un monolito en el puerto por el Alfonso Pérez. Mira, a mí no me produce ningún tipo de no, es que esos ya... No, vamos a ver, joder. Es que han matado a gente. Se murió gente por lo que pensaba. Pues, o sea, a ti y a mí mañana nos limpia el forro uno, tú por ser del Partido Popular y yo por haber estado en Ciudadanos. Sí. Hombre, dices, pues vamos a ver, ¿pero estáis locos? Pero hay una cosa que no se dice, y la Constitución del 78 rehabilitó figuras democráticas con reconocimiento público, que fue un acto de reconciliación absoluto en España. Es decir, nos olvidamos, exiliados comunistas con todas las garantías, volvieron a España, faltaría más, mayor gesto de reconocimiento a lo que han representado algunas personas, que muy cuestionados en su actuación personal, en hechos realmente que hoy en día serían inadmisibles, y que se pasaron reconociendo algunas figuras políticas que fueron protagonistas directos de situaciones criminales. Y en el 78 se blanqueó a todos los lados. Por lo tanto, eso de los pobres represaliados, sin duda, de represión política del franquismo, lo condenó la Constitución del 78. Pasa que queremos todos los domingos, después de misa, que va a misa, reivindicarlo, y algunos murieron por ir a misa, es un sinsentido. Es decir, la gente reivindica desde el ámbito personal, y la administración pública lo ha reconocido en la Constitución del 78, con protagonistas de esa época que les hemos reconocido su capacidad para legislar con posterioridad después de haber sido protagonistas de hechos realmente criminales. Entonces, yo creo que esto es un tema delicado, que cada uno va a tener su opinión personal, pero lo que la ley de memoria histórica lo que no puede servir es para reabrir heridas. Todo lo que sea consenso, homenajes a todos, me parece estupendo, y yo creo que no me aparto de ello, ni muchísimo menos cualquiera que me conozca, pero desde luego ceder a una percepción tramposa que pretendía esta ley, se dijo durante la tramitación, se ha dicho en campaña, a nadie le puede sorprender que un partido cumpla su palabra. Por lo menos eso es a lo que yo aspiro. Eso es a lo que yo aspiro. Deberían todos. Juanjo, sospecho que has estado a gusto, no por la compañía probablemente, sino por tu propia capacidad para hablar, porque claro, eres portavoz por algo, y tu locuacidad. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, ha sido un placer. A mí me ha encantado la entrevista, de verdad, me ha encantado el cómo se ha enfocado y el tono en el que se ha hablado. Espero que esto siga siendo la línea en la que los próximos programas salgan adelante. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Igual, gracias. Y a ustedes, ya lo han visto, hoy hemos tenido al portavoz del Partido Popular, porque era el partido con más representación parlamentaria. La semana que viene, si así
lo desean, tendremos a un representante del Partido Regionalista de Cantabria como segunda fuerza más votada. Les esperamos aquí en Al Punto de Sal. Nos vemos la semana que viene y mientras tanto no se les olvide ser felices. Hasta la semana que viene.